Un paso, dos pasos, tres pasos, ¡boom! Eso es lo que Ucrania ha planeado para Rusia en 2026, ya que acaba de revelar un enfoque genial de 3 frentes diseñado para terminar la guerra de Rusia al instante. Esto es brillante. Ideado por los estrategas ucranianos, este plan busca golpear a Rusia en Ucrania y dentro de su propio territorio, y elimina algunas ventajas clave que Rusia tenía desde el inicio de la guerra. Quédate hasta el final del video para descubrir cómo Ucrania convertirá su plan en realidad y paralizará a Rusia. Primero, enfoquémonos en el primer paso: cerrar el espacio aéreo ucraniano a Rusia para siempre. Eso es lo que, según el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, será la primera fase de un plan de 3 etapas para acabar la guerra de Rusia contra Ucrania. En una publicación en Telegram, Fyodorov explicó la razón detrás de esta estrategia, afirmando: proteger a los civiles y la infraestructura es nuestra máxima prioridad. Nuestro objetivo es identificar el 100% de las amenazas aéreas en tiempo real e interceptar al menos el 95% de los misiles y drones. Está bastante claro por qué Ucrania está iniciando su plan para debilitar a Rusia con un refuerzo en sus defensas aéreas. Los drones, misiles y bombas guiadas de Rusia son quizá las herramientas más importantes de Putin para debilitar al ejército ucraniano y aterrorizar a su población. Solo en enero, Rusia lanzó 91 misiles balísticos contra Ucrania, que es el total mensual más alto desde que Putin invadió. Esos 91 misiles balísticos formaron parte de ataques aéreos en los que Rusia disparó un total de 158 misiles, alrededor de 5.500 bombas aéreas guiadas y más de 6.000 drones de ataque contra Ucrania. Está bastante claro que el plan de Putin es saturar las defensas aéreas de Ucrania, y Rusia ha estado haciendo un mejor trabajo en eso de lo que a cualquiera en Ucrania le gustaría. Durante el invierno, Rusia intensificó ataques a la red energética ucraniana, dejando a más de 1.2 millones sin electricidad a finales de enero. Los ataques aéreos de Rusia apuntan más a los civiles que al ejército, y también vemos eso en la gran cantidad de víctimas civiles que ha sufrido Ucrania. Según los datos recopilados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rusia ha causado 56.550 víctimas civiles en Ucrania hasta el 31 de enero de 2026. Eso se desglosa en 15.172 civiles muertos y 41.378 heridos, y estas son solo las víctimas que la ONU ha podido confirmar. No es correcto decir que los ataques aéreos son la única causa de estas víctimas, pero quizás sean el mayor factor, ya que los misiles, drones y bombas de Rusia caen sobre las ciudades ucranianas casi cada semana. Fyodorov señala que Ucrania ya tiene un plan para reducir el impacto de los ataques aéreos rusos, lo que completará el primer paso de su estrategia de 3 etapas. Ya comenzó la creación de un sistema de defensa aérea pequeño y multinivel y la ampliación de interceptores. Han comenzado cambios organizativos importantes, afirma Fyodorov, y añade que, cuando el cielo está cerrado, el país funciona. La mención de los interceptores es importante. Uno de los papeles clave que cumplen los drones de ataque de Rusia, más allá de causar daños si logran alcanzar sus objetivos, es agotar los recursos de defensa aérea de Ucrania. Un dron tipo Shahed solo le cuesta a Rusia alrededor de $35.000 fabricarlo, y no es precisamente el tipo de objetivo en el que Ucrania quiera malgastar un misil de defensa aérea, que podría haber costado 5 o 10 veces más. A Ucrania le conviene desarrollar defensas aéreas que derriben drones Shahed con armas más baratas, haciendo que Rusia gaste más dinero del que obtiene de Ucrania con sus enjambres de drones. Aquí entra en juego el Drone Interceptor. El medio United 44 informó el 24 de febrero que Ucrania ha incrementado significativamente la efectividad de sus drones interceptores, los cuales ahora son responsables de la destrucción del 30% de los proyectiles que Rusia lanza contra Ucrania. Cada dron es barato y puede producirse en masa, pues Ucrania gasta solo entre $3.000 y $5.000 por unidad. Un interceptor que derriba un dron Shahed no solo puede salvar un objetivo en Ucrania, también le cuesta a Rusia $35.000. Multiplica eso por miles de Shaheds destruidos, y verás que Ucrania gasta poco para causar un gran impacto en el presupuesto de guerra de Rusia. Eso podría ser solo una pista para la tercera etapa de la nueva estrategia de Ucrania, pero antes debemos cubrir la segunda etapa. Con los cielos protegidos, idealmente hasta el punto en que Ucrania logre una tasa de interceptación del 95%, para los proyectiles rusos, los civiles y soldados ucranianos en tierra pueden trabajar con un poco menos de miedo. También pueden concentrarse en la tarea que tienen delante,
que es hacer que Rusia pierda soldados y equipo por cada pedazo de territorio que Rusia logre capturar en Ucrania. La idea aquí es que una defensa letal es tan buena como una ofensiva fuerte porque pone a Rusia en una posición en la que tiene que gastar muchos más recursos de los que tiene disponibles. Y esa es la segunda etapa, dejar a Rusia exhausta en tierra, en el mar y en el ciberespacio. La primera área parece ser el enfoque principal de Fyodorov, según explica en Telegram. La línea del frente resiste por el heroísmo de los soldados ucranianos. El enemigo paga por cada kilómetro de tierra ucraniana. En la región de Donetsk hay 156 soldados por kilómetro cuadrado. Nuestro punto de referencia es más de 200 ocupantes muertos por kilómetro cuadrado, declara Fyodorov. La lógica aquí es bastante simple. Rusia tiene una cantidad X de soldados. Si Ucrania puede destruir una cantidad Y, que es más que X por kilómetro cuadrado, entonces reduce a cenizas todo el ejército de Rusia. Ucrania aún debe avanzar para lograr este objetivo. En 2025, Rusia logró capturar 4.831 kilómetros cuadrados en Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISUW. Esa cifra puede ser debatible, ya que Rusia tomó la costumbre de afirmar falsamente la captura de territorios que en realidad no había logrado hacia finales de 2025, mientras Putin se apresuraba a obtener algún tipo de ventaja que pudiera usar en las negociaciones de paz. Si aceptamos ese número, podemos calcular la tasa de bajas rusas por kilómetro cuadrado en 2025. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Rusia sufrió alrededor de 415.000 bajas el año pasado. Si dividimos eso entre 4.831, obtenemos una tasa de bajas de casi 86 soldados rusos por cada kilómetro cuadrado. Fyodorov quiere más del doble de esa tasa. ¿Eso es posible? Si las primeras etapas de 2026 sirven de referencia, Ucrania ya podría estar en el camino correcto. Según un informe del ISW publicado el 20 de febrero, Rusia ha capturado 572 kilómetros cuadrados de Ucrania entre el 1 de enero y lo que suponemos es el 19 de febrero, ya que el ISW habría necesitado tiempo para compilar su informe antes de la publicación del 20 de febrero. Eso equivale a 50 días de guerra en los que Rusia ha logrado ocupar 11.44 kilómetros cuadrados de Ucrania por día. Multiplica esa cifra por los 31 días de enero y obtienes 354.64 kilómetros. Según Al Jazeera, Ucrania ha estimado que Rusia ha sufrido 31.680 bajas en enero, pero un cálculo rápido nos dicen que la tasa de bajas de Rusia por kilómetro cuadrado ganado ahora es de 89.3. No es un gran aumento respecto a 2025, pero sí es un aumento. Es el primer paso para que Ucrania alcance las 200 bajas por kilómetro cuadrado que Fyodorov desea ver. También hay un pequeño giro en esta historia que vamos a revelar en un momento. El ministro de Defensa de Ucrania llama al número 200 la tasa de desgaste que Ucrania debe imponer a Rusia para impedir su avance en Ucrania. Hasta llegar a 200, cada aumento en bajas por kilómetro cuadrado al menos obligará a Rusia a desacelerar. Tener metas ambiciosas no es malo, y Ucrania sabe lo que debe lograr para que la invasión de Putin resulte demasiado costosa para Rusia en términos de recursos humanos. Ucrania también muestra avances que podrían forzar a Rusia a tomar decisiones difíciles sobre su personal. El reclutamiento ruso parece estar colapsando. Según el Telegraph, analistas occidentales creen que Rusia recluta menos soldados de los que ha perdido en los últimos 3 meses de la guerra, hasta febrero. Según el medio, Rusia está reclutando alrededor de 35.000 soldados por mes. Pero espera un segundo, acabamos de decirte que Ucrania misma estimó que Rusia perdió 31.680. Si es así, 35.000 reclutas al mes indica que el reclutamiento ruso supera sus bajas. Aquí entra el giro que mencionamos, pero antes de profundizar, estás viendo el show militar, donde te damos el panorama completo, no solo los titulares. Suscríbete al canal y mantente siempre un paso adelante. Así que hay algo extraño en las matemáticas que acabamos de compartir. Y ese algo es que 31.680 no es en realidad la tasa de bajas de Rusia para enero de 2026, es el número de muertos de Rusia. En otras palabras, todos estos son soldados que han sido eliminados completamente del campo de batalla. Se acabó para ellos. Nunca van a regresar. Muertos. Cuando sumas otras bajas, que incluyen a los heridos y soldados que han sido tomados como prisioneros de guerra, la tasa de bajas de Rusia en realidad se acerca más a 40.000 soldados por mes. Usaremos ese número en los cálculos previos. Si Rusia perdió 40.000 soldados por los 354.64 kilómetros cuadrados que ganó en enero, suponiendo que nuestros promedios sean correctos, eso pone la tasa real de bajas de Rusia en 112.7 por kilómetro cuadrado
Aún no es el mágico 200 que Fyodorov quiere, pero está mucho más cerca. Si Ucrania aumenta la destrucción de fuerzas rusas en 2026, el objetivo de 200 bajas por kilómetro cuadrado podría dejar de ser descabellado y volverse una realidad sin respuesta para Rusia. Según Artem Belenkov, jefe de Estado Mayor del batallón Némesis de Ucrania, el objetivo de Ucrania ahora es ampliar sus zonas de muerte, defensas llenas de drones que ya están eliminando soldados rusos. El objetivo es ampliar su tamaño en 25 kilómetros o alrededor de 15.5 millas. Si los rusos llegan a nuestra posición, deberían estar totalmente exhaustos y haber caminado entre 20 y 25 kilómetros, dice Belenkov a Euractiv. Es simple. Cada kilómetro extra que los soldados rusos caminan en zonas de muerte da más tiempo a Ucrania para localizarlos y matarlos antes de que lleguen a posiciones fortificadas. La muerte ya aguarda a la mayoría de los rusos que entran en estas zonas mortales. Hacerlas más grandes y letales va a ayudar a Ucrania a acercarse aún más a 200 bajas rusas por cada kilómetro cuadrado ocupado. Fyodorov tiene más ideas que explica en su publicación de Telegram. Sabemos cómo lograrlo. Hay una lista de soluciones y proyectos desde mejorar adquisiciones y completar la reforma hasta transformar los sistemas de entrenamiento y mando basados en datos, dice el ministro de Defensa de Ucrania. Parece que toda la estructura militar de Ucrania está siendo transformada. Y si esa transformación lleva a unidades más eficientes, un mejor uso de los datos y una adquisición más rápida, se traducirá en aún más bajas rusas. Cada una de esas bajas le cuesta dinero a Rusia, al igual que la pérdida de equipo que a menudo las acompaña. Y eso nos lleva perfectamente a la tercera fase de la estrategia de tres frentes, en la que Ucrania se basará en algo que ha estado haciendo durante meses: privar a Rusia de los recursos económicos que necesita para luchar. Fyodorov sabe tan bien como cualquiera que Rusia siempre puede comprar más cuando tiene dinero. Se pueden aumentar las primas de firma para atraer voluntarios a firmar contratos que de otro modo se habrían mantenido alejados de Ucrania. El dinero permite a Rusia fabricar misiles y armas usadas contra Ucrania. Si cortas las arterias financieras de Rusia, el Estado no podrá financiar la invasión de Putin. La guerra continúa porque Rusia tiene dinero para misiles y drones, para contratar soldados, para propaganda, declara Fyodorov. Rusia puede gastar tanto en todo esto por su recurso más importante, el petróleo. La tercera parte de la estrategia de tres frentes de Ucrania será colaborar con sus socios para poner en la mira directamente a la flota fantasma rusa. Rusia lo vende mundialmente usando la flota fantasma. De ahí sale el dinero para la guerra. Si se corta este canal, los recursos bajarán mucho. ¿Qué se necesita? Sanciones más fuertes, coordinación con los socios, una estrategia para contrarrestar a la flota fantasma y acciones conjuntas con los socios en el mar, dice Fyodorov, y está en el camino correcto. La flota fantasma ha sido el salvavidas de Rusia desde que Putin invadió. A medida que las sanciones pesaban fuertemente sobre Rusia, Putin construyó una flota de petroleros envejecidos que Rusia ha estado usando para evadir las sanciones durante años. Las cifras de la flota fantasma son imprecisas, lo cual es comprensible por su naturaleza. En diciembre pasado, United 24 Media informó que la flota fantasma cuenta con más de 1.240 embarcaciones que en conjunto transportan alrededor del 69% de todo el petróleo ruso exportado por vía marítima a otros países. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la flota clandestina de Rusia genera entre 87 y 100 mil millones de dólares en ingresos al año, todo lo cual es dinero que el Kremlin puede grabar para alimentar el voraz apetito de Putin por la invasión a Ucrania. Esa es la salvavidas económico que Ucrania necesita cortar. Destruir la flota fantasma no es realmente viable, aunque Ucrania ha logrado algunos éxitos atacando sus embarcaciones, como el ataque en diciembre al Kendil con drones en el mar Mediterráneo. Más de 1.200 barcos es una cantidad enorme. Rusia también puede comprar más, especialmente porque está comprando petroleros viejos que apenas pueden navegar, así que está consiguiendo los barcos de su flota Fantasm a precios de ganga. Como dice Fyodorov, Ucrania y sus socios deben colaborar más para dificultar que la flota fantasma transporte petróleo a los países compradores de Rusia. Las sanciones y bloqueos ayudan, pero Rusia los evade rápido cambiando banderas y creando empresas fantasma que ocultan el origen de los barcos de la flota fantasma. Las incautaciones aisladas destacan en los titulares, según el Royal United Services Institute, pero no bastan para detener a toda la flota. Rusi dice que Occidente debe dejar de facilitar a la flota sombra vendiéndoles petroleros y permitiendo que Rusia evada sanciones tan fácilmente. Grecia, aunque sanciona a Rusia como miembro de la Unión Europea, también ha apoyado el aumento de la flota sombra rusa vendiéndole embarcaciones. Para Rusia y posiblemente Ucrania,
El cambio solo ocurrirá si Occidente respalda su discurso sobre la flota sombra con acciones concretas. Se han dado pasos positivos. El Grupo de los 7 formó una fuerza de tarea para la flota sombra, sumándose el grupo Nordic Baltic 8 Plus y creando así una red comprometida a actuar contra la flota sombra. RUSI sugiere que estas fuerzas deberían incluir a países del Mar de China Meridional, donde la flota sombra opera libremente y ya ha puesto en riesgo el resto del tráfico marítimo. En resumen, falta más por hacer. Si Ucrania logra las 2 primeras fases de su plan de 3 etapas, podrá enfocarse en trabajar con sus socios para desmantelar la flota sombra. Una campaña coordinada de incautaciones y cierre de lagunas le costará a Rusia miles de millones en ventas de petróleo, dinero que el Kremlin no podrá recaudar en impuestos justo cuando su déficit presupuestario podría triplicar el objetivo oficial para 2026. Cada daño económico que Ucrania cause a Rusia afecta a la maquinaria de guerra de Putin. Según Fyodorov, Ucrania busca que la invasión sea inviable económicamente para Rusia, igual que militarmente. Al inicio del video te pedimos quedarte hasta el final para saber cómo Ucrania hará realidad este plan. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ejecuta un plan de 3 etapas? Creando un proceso de implementación en 3 pasos. Al terminar su publicación en Telegram, Fyodorov mencionó 3 acciones clave para que Ucrania logre sus planes. Primero, fortalecer las alianzas. Cooperación mutua para lograr récord de ayuda internacional este año. Con la compra de drones, pagos estables al ejército y el fortalecimiento de las defensas aéreas y otras necesidades de los sistemas de defensa son los objetivos en la primera fase de ejecución, afirma Fyodorov. Si sumas lo que Ucrania planea con la flota fantasma, tienes un país que sabe que fortalecer lazos con quienes se oponen a Putin hará que Rusia se debilite más. El segundo paso es asegurar que Ucrania mantenga su ventaja tecnológica sobre Rusia. Fyodorov afirma que Ucrania ha destacado al mantenerse siempre al menos 10 pasos adelante del enemigo en cada ciclo tecnológico y liderar la guerra de innovación. Como señala el interés nacional, Ucrania se ha vuelto un puercoespín de acero que hiere a Rusia cada vez que Putin ordena un asalto. La innovación constante ha definido todo lo que hace Ucrania, al grado de que alrededor del 80% de las bajas que Ucrania inflige a Rusia provienen de vehículos no tripulados. Con su plan de drones interceptores, Ucrania ahora orienta esa innovación hacia su defensa aérea. Habrá más avances conforme Ucrania desarrolle nuevos vehículos no tripulados y use inteligencia artificial de formas que Rusia no imagina. Ucrania tiene que sobresalir en las matemáticas de la guerra. Cuantos más datos tenga Ucrania, más daño puede causar a Rusia. Gracias al sistema EVAL a través de Delta, ya recibimos datos de alta calidad del campo de batalla. El siguiente paso es convertir los datos en una fuerza decisiva. Ver más, pensar más rápido y golpear con mayor precisión, dice Fyodorov. Ucrania detecta ataques aéreos mediante datos. Puede informarse sobre los barcos de la flota fantasma, colaborar con socios para detenerlos y evaluar el éxito de sus esfuerzos, así como ajustar lo necesario para lograr la meta de 200 bajas rusas por kilómetro cuadrado. Los datos son esenciales para Ucrania y potencian la innovación, clave en el segundo paso de su estrategia de 3 fases. Lo que vemos en todo esto es que Fyodorov es un hombre con un plan, y ese plan es tan increíble que podría destruir toda la invasión de Rusia. En partes de Ucrania, el plan de Fyodorov para innovar y causar bajas ya está en marcha. El grupo Lazar representa todo lo que Fyodorov quiere ver en todo el ejército ucraniano, ya que se ha vuelto tan eficiente que ha convertido la caza de soldados rusos en una operación al estilo McDonald's, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algo increíble acaba de suceder en Ucrania. Se hizo historia cuando la tripulación de un tanque ucraniano, Leopard 2A6, acaba de lograr una baja que no debería ser posible. Y eso no es todo. En otra zona de Ucrania han desplegado una máquina de matar imparable, diferente a todo lo que las fuerzas rusas han visto. Enviaron dron tras dron para detenerlo. Todos fallaron. Ahora, Rusia tiene que enfrentarse a una revolución de tanques ucranianos que está destrozando a sus fuerzas. Comenzaremos con el Leopard 2A6. El 8 de abril, Euromaidan Press informó que Ucrania logró una baja récord a una distancia que un Leopard 2A6 no debería poder alcanzar. El tanque occidental se convirtió en un rifle de francotirador devastador al lograr un impacto directo contra un T-70 y 2 B-3 ruso a una distancia de 5.5 kilómetros o aproximadamente 3.4 millas. Eso no debería ser posible. Los tanques no están hechos para ese alcance, pero Ucrania afirma haber logrado uno de los disparos de tanque contra tanque a mayor distancia jamás registrados. La pregunta obvia que hay que hacer es ¿cómo?
Una precisión increíble, donde el proyectil del Leopard impactara una zona vulnerable del T-72B3 ruso desde una distancia tan absurda, junto con un fuerte control de fuego en condiciones hostiles, serían clave. Existen muchas incógnitas sobre este informe, y Army Recognition indica que se desconocen las condiciones en que ocurrió la destrucción. Sabemos que el Leopard 2A6 no está hecho para esto. El cañón de Animalisa Rheinmetall de 120 mm L55, que está integrado en el tanque, es realmente impresionante, sobre todo porque ha sido diseñado para aumentar la velocidad de salida, manteniendo la letalidad a larga distancia. Los proyectiles de energía cinética pueden alcanzar velocidades de más de 1.700 metros por segundo o alrededor de 3.800 millas por hora cuando se disparan con ese cañón. No es descabellado pensar que un proyectil de tanque recorra más de 3 millas para alcanzar su objetivo. No en cuanto a la velocidad. Un proyectil cinético llegaría en menos de un segundo. Curiosamente, el proyectil de energía cinética DM-53 puede dispararse a 5.000 metros según Army Recognition en otro informe. Eso es solo 500 metros menos que el ataque récord de Ucrania, lo que hace que su afirmación parezca más creíble. Sin embargo, el alcance y la velocidad no son los únicos obstáculos para lograr una baja así. Otras piezas tienen que encajar. El objetivo previsto tiene que moverse despacio o estar detenido. Eso es una posibilidad clara con el T-72. Aunque el tanque ruso se moviera, el proyectil de M53 lo alcanzaría en un segundo, así que el movimiento no importaría mucho. Mucho más desafiante es la coordinación que se necesitaría para hacer posible un ataque como este en primer lugar. Después de todo, no es como si la tripulación del Leopard 2A6 de Ucrania hubiera podido ver el T-72 de Rusia a una distancia tan grande. Algo más tendría que haber entrado en juego para hacer posible este ataque. Ese algo podrían haber sido drones. Para lograr un ataque como este, especialmente uno que, según se informa, permitió a Ucrania destruir de frente un tanque ruso, se necesita mucho trabajo antes de que siquiera se pueda disparar. Las zonas vulnerables del T-72, como el anillo de la torreta, el mantelete y el glacis inferior, deben estar expuestas y orientadas correctamente para que un proyectil cinético de un Leopard 2A6 ucraniano las alcance. Esto no es simplemente encontrar un tanque ruso y dispararle desde lejos. El objetivo tuvo que ser vigilado hasta que se posicionara perfectamente para que Ucrania pudiera disparar con la confianza de que acertaría. Ahí es donde los drones pudieron haber entrado en juego. La forma más probable en que Ucrania logró este disparo fue teniendo drones de reconocimiento sobrevolando el cielo por encima del T-72 que Ucrania afirma haber alcanzado. Los operadores de los drones recopilaban datos sobre la ubicación del tanque ruso y debían enviarlos a la tripulación del Leopard 2A6. Esa tripulación al menos tiene herramientas útiles. El Leopard 2A6 cuenta con sistemas avanzados de control de tiro y de puntería, incluyendo la mira estabilizada del artillero MS-15, que puede combinar la imagen térmica y un telémetro láser para permitir que se adquiera un objetivo en cualquier condición. De nuevo, la enorme distancia involucrada habría sido un problema, pero con los datos transmitidos a la tripulación por los operadores de drones de reconocimiento, es posible que estas herramientas de adquisición de objetivos pudieran haberse utilizado para preparar un disparo a una distancia a la que la tripulación del tanque apenas podía ver el objetivo. El sistema de control de tiro del Leopard 2A6 también habría ayudado aquí. Ese sistema calcula constantemente la distancia, el tipo de munición, las variables ambientales, las condiciones del viento, la altitud del vehículo y el desgaste del cañón. Todo combinado para permitir que la tripulación tenga una buena probabilidad de acertar en el primer disparo a una distancia de hasta 3 kilómetros. Ucrania dice que sumó 2.5 kilómetros a esa distancia. La tripulación del tanque debió considerar la pérdida de velocidad y energía cinética del proyectil. Los datos de los operadores de drones pudieron ser clave para superar los problemas de atacar un objetivo tan lejano con un proyectil de tanque. Gran parte de esto es especulativo. Más allá de la afirmación en sí, Ucrania no ha explicado cómo su Leopard 2A6 logró este disparo, lo que nos lleva a la gran advertencia. Al momento de realizar este video, no hay datos de sensores ni imágenes que respalden la afirmación de Ucrania de haber realizado este disparo récord. Eso no significa que los datos no existan. Ucrania pudo haber acertado y decidió no revelarlos para proteger cómo logró su disparo récord. Pero hasta que se proporcione esa información, todo lo que podemos hacer es especular sobre cómo Ucrania logró esta eliminación imposible. Podemos especular sobre lo que esto significa. Para Rusia surge un problema real. Mientras Ucrania reporta un ataque de largo alcance con un tanque Leopard 2, A6, también convierte tanques Leopard 1, A5 antiguos en artillería improvisada capaz de causar bajas a distancias mayores que los 5.5 kilómetros afirmados en este ataque récord. El 7 de abril, Defense Express informó que Ucrania está convirtiendo algunos de sus Leopard 1A5
en lo que equivale a obuses autopropulsados que tienen un alcance de 12 kilómetros o 7.45 millas. Con nuevos cañones, agrega el medio, ese alcance podría extenderse a 18 kilómetros o poco más de 11 millas. Eso es un gran problema para Rusia, especialmente porque Ucrania informa que los tanques de fabricación alemana tienen un nivel de precisión que les permite destruir objetivos en 3 o 4 disparos, mientras que a los equivalentes de la era soviética de Rusia les tomaría hasta 7 disparos para eliminarlos. De nuevo, estamos viendo que Ucrania utiliza sus tanques para fines que van más allá de aquellos para los que fueron diseñados originalmente. Un Leopard 2A6 no debería estar logrando impactos directos contra tanques enemigos a una distancia de 5.5 kilómetros, y un Leopard 1A5 con su cañón estándar L7 de 105 mm no fue hecho para el tipo de fuego indirecto para el que Ucrania está usando el tanque ahora. La creatividad ha sido clave para Ucrania en su defensa contra Rusia. La nación tiene la capacidad de identificar fortalezas en el equipo occidental que está recibiendo, que incluso los propios fabricantes de ese equipo no han considerado. Ucrania podría recibir ayuda de socios occidentales para convertir sus tanques Leopard en armas de fuego indirecto. El 19 de marzo, TSH informó que Bélgica había entregado un envío de tanques Leopard 1A5BE que anunció en abril de 2025. Esos tanques cuentan con la torreta Cockerill 3105 que lleva el cañón Cockerill HP, capaz de realizar fuego indirecto efectivo desde una posición cubierta. ¿Serán esos tanques los Leopard que, según Defense Express, Ucrania usa como artillería improvisada? Es posible. Para Rusia, nada de esto es una buena noticia. Si Ucrania ha llegado al punto en que puede destruir tanques con otros tanques a las distancias que ahora se están mencionando, Rusia tiene un problema. Sus propios tanques no han sido precisamente estrellas en Ucrania. Una combinación de armas antitanque, minas y drones ha llevado a que Rusia sufra 11.848 pérdidas de tanques hasta el 10 de abril. Rusia no quiere que Ucrania descubra cómo añadir tanques al arsenal de armas que usa para destruir los blindados rusos. Después de todo, no es como si Rusia estuviera haciendo un buen trabajo reemplazando los tanques que ha perdido. En un informe de febrero para Forbes, David Hambling reveló que Rusia afirma haber acelerado la producción de sus supuestamente de clase mundial tanques T-90M a 250 por año. Un cálculo básico muestra que esta tasa de fabricación no compensará las pérdidas cercanas a 3.000 por año. Pero si consideras que VZ, el fabricante estatal de tanques ruso, podría manipular cifras y producir menos de 100 tanques al año, Rusia enfrenta un problema mayor. Ucrania dice que puede atacar tanques con otros tanques. Rusia no está en posición de reemplazar los blindados de la serie T, que, según se informa, Ucrania está atacando desde distancias tan grandes que estos blindados ni siquiera pueden ver lo que se les viene encima. A pesar de todo, la situación en Rusia empeora aún más. Otra cosa que ha sucedido en Ucrania ha tomado completamente por sorpresa a las fuerzas de Putin, y esto contribuye al trabajo de Ucrania para convertir sus tanques en artillería improvisada. Los tanques de Ucrania se están convirtiendo en gigantes defensivos, y estamos a punto de explicar cómo. Pero antes de hacerlo, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito, presiona el botón para no perderte ningún video. Aquí va una pregunta rápida. ¿Qué resulta de un tanque contra 52 drones? Si dijiste un tanque destruido, habrías tenido razón en casi cualquier otro momento de la guerra. Una de las razones por las que los tanques han pasado a un segundo plano en la guerra es que los drones han demostrado ser increíblemente efectivos para neutralizarlos. Ucrania ha vuelto a cambiar las reglas del juego. Ahora la respuesta a esa pregunta es 52 drones derribados y un tanque que sigue disparando. Y adivina qué tipo de tanque ha sobrevivido a un ataque de 52 drones. Es un Leopard. El 6 de abril, United 24 Media informó que un asalto de todo un día llevado a cabo por operadores de drones rusos contra uno de los tanques Leopard 1 A5 de Ucrania resultó en un fracaso total. El tanque, equipado con defensas antidrone como jaulas, tarimas, redes y parches de blindaje, resistió un ataque de drones FPV y Molnaya, continuando su apoyo de fuego a las tropas ucranianas. Operado por la 5ª Brigada Mecanizada Pesada Independiente de Ucrania, que controla varios tanques Leopard entregados por aliados europeos, el tanque tenía cables de acero desenrollados conocidos como sistema de defensa erizo en sus costados. Esos cables son ingeniosos porque pueden romper las hélices de un dron antes de que llegue a su objetivo. El dron explota, pero sin tocar el tanque, permitiendo que el tanque siga en combate y pueda volver a disparar. El tanque Leopard modificado de Ucrania resistió el fuego el tiempo suficiente para que los operadores permanecieran ocultos, pese a los intentos de Rusia por hacerlo salir.
La única desventaja es que el tanque Leopard destructor de drones de Ucrania no se movía. Pero incluso eso no es un problema tan grande como podrías pensar. Recuerda que Ucrania está convirtiendo muchos de sus tanques Leopard 1 a 5 en piezas de artillería improvisadas. El movimiento no es la prioridad aquí. El objetivo principal es poner el tanque a cubierto para que pueda disparar repetidamente contra las posiciones rusas. Si ese objetivo se logra con un Leopard tan protegido que Rusia no puede destruirlo con drones, los resultados son devastadores. El fuego de tanques destruye posiciones rusas. Ucrania mantiene su tanque Leopard y lo trasladará tras destruir las defensas rusas. Rusia nunca vio venir nada de esto. Si 4 años de destruir sus propios tanques contra las defensas de Ucrania le han enseñado algo a las fuerzas de Putin, es que los tanques ya no son el tipo de armas que cambian el curso de la guerra como antes. Sin embargo, aquí está Ucrania, ideando formas cada vez más ingeniosas de aprovechar una tecnología que la propia Ucrania aparentemente ha amenazado con volver obsoleta. Los tanques ya no se están usando como deberían usarse los tanques. Son francotiradores de largo alcance, artillería devastadora contra posiciones enemigas y bestias defensivas que obligan a Rusia a agotar sus drones sin sufrir daño alguno. La guerra de tanques ha cambiado y Ucrania trabaja para mantener ese cambio de varias formas. Volvamos a lo que Ucrania dice haber logrado con su tanque Leopard 2 a 6. Si se confirma el ataque a 5.5 kilómetros, demuestra que Ucrania puede superar los límites previos de su equipo. Este tipo de bajas lejanas no cambiará la guerra. Los drones seguirán siendo los principales destructores de tanques que despliega Ucrania. Aún así, contar con tanques Leopard, capaces de acertar a los blindados rusos a grandes distancias y con precisión, es muy útil para Ucrania. Destaca la eficacia de Ucrania al crear redes de intercambio de datos en distintas zonas del campo de batalla. Si nuestro análisis es correcto y realmente participaron drones, entonces la destrucción récord de un tanque por parte de Ucrania es más bien un indicador de lo eficaz que se ha vuelto la recopilación de datos en tiempo real en el campo de batalla por parte de Ucrania. La destrucción en sí fue excepcional. Puede que solo sea un evento único, pero las ramificaciones de la capacidad cada vez mejor de Ucrania para comunicarse dentro de sus fuerzas son el verdadero problema para Rusia, especialmente ahora que las fuerzas de Putin están lidiando con problemas de comunicación causados por la pérdida de Starlink y la propia represión de Putin sobre la mensajería de Telegram. A las preocupaciones de Rusia por los tanques se suma la aparición y uso efectivo de tanques blindados ucranianos. Durante años, los tanques Tortuga de Ucrania y Rusia fueron objeto de burlas por sus jaulas protectoras, consideradas ineficaces ante drones y cohetes antitanque. Esos tanques Tortuga eran considerados torpes y solían ser destruidos antes de llegar a su posición, pues su blindaje extra los volvía demasiado lentos para esquivar las armas que debían resistir. Ucrania ha dado la vuelta a todas esas críticas con una solución tan simple que nos sorprende que no se haya pensado antes. Si los tanques Tortuga no pueden moverse bien, entonces simplemente no los muevas en absoluto. En su lugar, cubre esos tanques con defensas antidrón mientras te aseguras de que las torretas aún puedan girar lo suficiente para que los tanques sean capaces de atacar objetivos a distancia. Eso es lo que vimos con el Leopard 1 a 5 que resistió 52 ataques de drones. Ucrania también ha estado convirtiendo sus tanques M1A1 Abrams en monstruosidades defensivas intencionalmente lentas. Las tripulaciones de los Abrams siguen controlando sus torretas pese a las defensas añadidas a sus tanques. Esto les permite avanzar y atacar posiciones rusas, añadiendo fuego de artillería semimóvil que complementa el fuego estacionario de largo alcance de los Leopard 1A5 modificados de Ucrania. Ucrania ha encontrado nuevas formas de usar estos tanques en una guerra moderna que los hace parecer casi irrelevantes. Y no se limita a disparos letales a distancia y modificaciones ingeniosas. Un informe del 2 de abril de Business Insider señaló que Ucrania ha mejorado el entrenamiento de sus tripulaciones de tanques, especialmente para quienes operarán los Leopard 2 a 4. Ucrania ahora está utilizando visores de realidad mixta como parte de su entrenamiento, lo que le permite al país enseñar a los futuros operadores de tanques sin que tengan que siquiera subirse a los tanques que van a usar. El entrenamiento puede hacerse con el operador sentado y usando un visor de realidad virtual. Ucrania ahora tiene 39 sistemas de realidad virtual para este fin, todos suministrados por la empresa noruega Find Reality, como parte de un acuerdo de $8.45 millones. Parece mucho dinero, pero Ucrania recupera la inversión ampliamente. El entrenamiento en realidad mixta permite a los operadores de Ucrania aprender a disparar proyectiles de tanque sin usar munición real. No tienen que conducir tanques, lo que reduce el desgaste de los blindados ucranianos y los costos de mantenimiento.
Otra ventaja es que Ucrania puede ocultar sus tanques hasta necesitarlos en misiones. Un tanque utilizado para entrenamiento se convierte en un objetivo. Con el entrenamiento de realidad mixta, Ucrania se asegura de que esos objetivos desaparezcan. Se hizo historia en Ucrania. Una tripulación de un tanque Leopard 2A6 logró una eliminación que parecía imposible. Pero el desafío de los tanques ucranianos para Rusia es mucho más profundo que lo que probablemente será una eliminación única. La coordinación en el campo de batalla de Ucrania está mejorando justo cuando la infraestructura de comunicaciones de Rusia se está colapsando. Ucrania convierte sus tanques en armas letales con nuevas técnicas y métodos de entrenamiento, mostrando ingenio con armas occidentales inesperado. Ucrania ha pasado 4 años demostrando ser un maestro en sacar el máximo provecho de lo que tiene. Y eso no solo aplica a los tanques. Algo inhumano viene por los soldados de Putin. Cada ruso que ha tenido la mala suerte de ser enviado al frente en Ucrania temía que esta cosa cobrara vida, pero ahora ya está aquí. Mecánicas, monstruosas, una solución al desafío de mano de obra que Ucrania ha enfrentado ahora ya está aquí, ya que 25.000 máquinas insensibles están llegando para borrar a Rusia del mapa. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, reveló el futuro que les espera en el campo de batalla a los títeres de Putin. A través de Telegram, el 18 de abril, Fyodorov anunció que una reunión con fabricantes de complejos robóticos terrestres en Ucrania llevó a que el Ministerio de Defensa se comprometiera a adquirir 25.000 robots terrestres para finales de año. Estos robots se están construyendo en este momento y serán distribuidos al frente conforme se vayan completando. Este compromiso del Ministerio de Defensa de Ucrania muestra el cambio hacia la robótica, en el que profundizaremos después. Por ahora, basta con saber que 25.000 robots terrestres en 2026 significa que Ucrania comprará el doble de estas máquinas letales que salvan vidas que en 2025. Esto nos dice que lo que en 2025 era experimentación de Ucrania con robots terrestres se ha convertido en una apuesta total en 2026. Ya no es solo usar máquinas para ayudar donde puedan. Ucrania está construyendo estos robots a gran escala, y lo está haciendo con la clara intención de reemplazar a tantos de sus soldados en las líneas del frente como sea posible con robots insensibles que pueden ayudar a Ucrania a convertir la picadora de carne que ya ha creado en un matadero para los soldados rusos. Fyodorov tiene un propósito para esto. Según su publicación, el ministro de Defensa de Ucrania busca que toda la logística en el frente sea realizada por sistemas robóticos. Eso es malo para Rusia. Una estrategia clave de Putin siempre ha sido atacar la logística ucraniana donde esté. Ese tipo de ataques tiene el beneficio obvio de impedir que los suministros y el equipo lleguen a donde se necesitan en las líneas del frente. Hasta ahora, el beneficio secundario era que al detener los suministros también se frenaba a los soldados ucranianos, ya que alguien debe transportarlos. Antes, los soldados que manejaban convoyes o llevaban suministros a través de zonas de muerte para hacerlos llegar al frente hacían esa tarea. Ahora, ya no. A medida que Ucrania aumenta la producción de robots terrestres, los soldados que antes arriesgaban sus vidas para mantener las cadenas de suministro ya no tienen que sacrificarse. Los robots harán eso, permitiendo que más infantería ucraniana mantenga una defensa que obliga a Putin a perder cerca de 1.000 soldados diarios en la guerra. Tener más soldados disponibles permite a Ucrania realizar contraataques devastadores que le han ayudado a liberar territorio rápidamente en los últimos meses. 25.000 robots terrestres en un año no solo fortalecen las arterias logísticas de Ucrania. Esto provoca que más soldados rusos mueran indirectamente, ya que Ucrania puede usar mejor sus fuerzas humanas. La meta de Fyodorov de que toda la logística en el frente sea hecha por robots terrestres puede parecer poco realista, pero no debería serlo. Ucrania ya está bien encaminada para lograr esa meta, especialmente en sectores clave de las líneas del frente, donde la logística es más importante que nunca. Como mencionamos, 2025 fue un año de pruebas para los robots terrestres de Ucrania. Esto fue más evidente en Pokrovsk, donde Rusia pasó el año lanzando un asalto total contra una ciudad clave para tomar Donetsk. Para noviembre de 2025, Ucrania seguía defendiendo con fuerza parte de Pokrovsk, lo que ya representaba un éxito para el país. Toda la lógica dictaba que Pokrovsk debería haber caído mucho antes. Y una de las razones por las que Ucrania logró mantener esa ciudad tanto tiempo y que incluso hoy en día sigue luchando contra las fuerzas rusas en el sector de Pokrovsk es que los robots terrestres estaban desempeñando un papel enorme. Según la BBC, los mismos robots de los que Fyodorov ha anunciado que Ucrania fabricará 25.000 unidades en 2026 fueron responsables de aproximadamente
el 90% de toda la logística en el frente en Pokrovsk para noviembre del año pasado. Avancemos hasta 2026 y Ucrania ha estado realizando más operaciones usando sus robots terrestres que nunca antes. En el primer trimestre del año, Ucrania llevó a cabo 21.500 misiones usando sus robots terrestres, de las cuales 9.000 se realizaron solo en marzo. Ha habido un aumento constante en el número de operaciones que involucran estas máquinas, lo que nos muestra que Ucrania no solo está mejorando en escalar el desarrollo y desplegar sus robots, sino que Rusia también está teniendo dificultades para enfrentarlos. Después de todo, las cifras demuestran que Ucrania está llevando a cabo múltiples misiones con todos sus robots. Si la meta de 25.000 para 2026 es el doble del número de robots terrestres construidos en 2025, eso significa que Ucrania tenía alrededor de 12.500 de estas máquinas a principios de este año. Se han llevado a cabo 21.500 misiones y contando. Ucrania probablemente ni tenga tantos robots terrestres en uso. Rusia está teniendo dificultades para hacer algo al respecto. Desde noviembre, la BBC destacaba que los robots terrestres son más difíciles de detectar que las tropas o vehículos grandes que transportan suministros. Estos robots pueden operarse lejos del frente, protegiendo a los soldados y son más difíciles de bloquear con contramedidas electrónicas que los drones aéreos en zonas de combate ucranianas. No es correcto decir que los robots terrestres de Ucrania son imparables, pero son difíciles de detener y Rusia les teme. ¿Qué se supone que deben hacer los soldados de Putin ante un nuevo tipo de enemigo que no siente, no se inmuta y es capaz de entrar en las zonas de conflicto más intensas sin preocuparse en lo más mínimo por su propia seguridad? La única respuesta parece ser esperar a ciegas que detecten el robot terrestre y encuentren una manera de destruirlo. Y como aprenderás más adelante, esos robots están haciendo mucho más que solo misiones logísticas para Ucrania. Pero volvamos a la cifra principal por un momento. 25.000 robots terrestres serán construidos en 2026. ¿Cómo es siquiera posible? La Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania ya tiene sus pedidos y está firmando contratos por todos lados. Hasta este momento, esa agencia ya ha firmado 19 contratos con fabricantes de robots terrestres, que en conjunto valen alrededor de $250 millones. Esa es una cantidad considerable de dinero para Ucrania. Se otorgan contratos que garantizan la sostenibilidad de las empresas clave en su estrategia terrestre. United 24 Media reporta que Fyodorov dice que los contratos de adquisición ahora ofrecen plazos más largos a los fabricantes. Eso no implica que esos fabricantes tengan más tiempo para hacer robots terrestres específicos. En cambio, están siendo contratados por más tiempo que nunca, lo que significa que tienen la estabilidad que proviene de saber que cuentan con ingresos a largo plazo. La estabilidad permite sostenibilidad. Una empresa que conoce el origen de su dinero puede crear cadenas de suministro estables y planear lo necesario para cumplir su contrato. Así que hay tanta revolución ocurriendo detrás de escena en la industria de robots terrestres de Ucrania como la que se está llevando a cabo en el campo de batalla. Cabe destacar que este cambio en adquisición y producción no se limita al ámbito terrestre de la industria robótica de Ucrania. Fyodorov y el Ministerio de Defensa invierten en todos los ámbitos. Según Kiev Independent, Ucrania crea un ecosistema de defensa impulsado por IA que actualmente integra a 200 empresas que desarrollan tecnologías de drones. Las 19 empresas que trabajan en robots terrestres se suman a docenas más que están desarrollando drones FPV, híbridos de misiles y drones de largo alcance, y drones marítimos que llenan el vacío creado por la falta de una marina en Ucrania. En el ámbito de la IA, estas empresas han registrado más de 300 desarrollos relacionados con inteligencia artificial en la plataforma Brave One de Ucrania, que funciona como un centro para que Ucrania distribuya fondos a sus desarrolladores de drones y robots. La inteligencia artificial ya se usa en más de 70 sistemas en el campo de batalla. Esto es importante porque muestra que Ucrania no solo se enfoca en la cantidad. 25.000 robots terrestres para finales de 2026 es una cifra impresionante. Ucrania colabora activamente con sus fabricantes para mejorar estos robots, haciéndolos más fuertes e inteligentes. Debemos ser más rápidos que el enemigo en cada etapa, dice Fedorov. Una de las formas de lograrlo es dar rienda suelta a tu gente más talentosa, dándoles todo lo que necesitan para tener éxito. Fedorov trabaja en mejorar este aspecto de la revolución de robots terrestres en Ucrania, y explicaremos cómo. Pero antes de hacerlo, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, es el momento ideal para hacerlo. Ya cubrimos la parte monetaria de los contratos que Ucrania hace con fabricantes de robots terrestres. El Ministerio de Defensa hace más para que los fabricantes entreguen lo que Ucrania necesita. Según Fyodorov, Ucrania antes tuvo un problema autogenerado con sus fabricantes de robots terrestres.
Ucrania aprobó una ley fiscal que hizo que algunos fabricantes pagaran IVA en sus productos, lo que provocó retrasos. Fyodorov dice que Ucrania está trabajando activamente para desbloquear los problemas contractuales que creó este cambio en el sistema fiscal, lo que debería permitir que los fabricantes ucranianos que ya tienen contratos sigan adelante con su trabajo sin tener que preocuparse demasiado por los cargos posteriores. La aceleración también preocupa a Fyodorov, quien ha tomado medidas para agilizar el paso de la idea al desarrollo y despliegue en el campo de batalla. El ministro de Defensa ucraniano afirma que la financiación de robots terrestres ya está sincronizada, permitiendo aumentar rápidamente el volumen de compras. Además, el Ministerio de Defensa está acelerando activamente la conclusión de contratos para que los fabricantes comiencen a trabajar más rápido y sin tener que lidiar con tanta burocracia. Como dijo Fyodorov, el país que actúe más rápido ganará la guerra de Ucrania. Por supuesto, nada de esto significa mucho si los soldados que tendrán la tarea de usar los nuevos robots terrestres que Ucrania está desarrollando no pueden operarlos. Fyodorov también tiene eso cubierto. Anunció en Telegram el lanzamiento de un centro de competencias para vehículos terrestres no tripulados en el Ministerio de Defensa. Ese centro trabajará en conjunto con el Estado Mayor ucraniano y el ejército para acelerar el despliegue de los NRC, que es el término de Ucrania para los robots terrestres, al frente, y se convertirá en un centro único para los fabricantes, afirma Fyodorov. Ucrania centraliza el entrenamiento y pruebas de sus robots terrestres para hacer ambos procesos más rápidos y sistematizados. Se trata tanto de la velocidad controlada de implementación como del desarrollo. Ucrania se está volviendo experta en ambos aspectos. Esto significa que Ucrania desata lo que Rusia no quería ver en el campo de batalla. Los robots terrestres ya están aquí, y para finales de 2026 habrá más que nunca antes. Un ejército de 25.000 robots se reúne como fuerza inhumana para acabar con Rusia. Pero la forma en que lo va a hacer puede que no sea como te imaginas. Los robots terrestres pueden combatir, y pronto mostraremos un ejemplo. Pero su objetivo principal en el campo de batalla es darle a Ucrania algo que necesita desde que Putin lanzó su invasión: un alivio para la escasez de personal. Volvamos a Pokrovsk. Mencionamos que los robots terrestres de Ucrania ya gestionaban el 90% de la logística allí, reduciendo el riesgo para la infantería ucraniana. Eso es cierto. Un aspecto poco valorado del uso de robots terrestres en Pokrovsk y otras zonas de combate es que brindan a Ucrania opciones que de otro modo no tendría. Se ha discutido sobre las amplias zonas letales de Ucrania, que se extienden unos 90 millas más allá del frente en algunos sectores. Rusia también tiene zonas de muerte y las ha usado para aislar a soldados ucranianos de su apoyo en varias ocasiones. Pokrovsk fue un ejemplo de esto. Según la BBC, unidades completas de soldados quedaban aisladas de sus suministros por los intentos rusos de rodear Pokrovsk. Sin los robots terrestres en Pokrovsk, los soldados ucranianos no habrían durado. Sus suministros se habrían agotado y su estrecha ventana para retirarse se habría cerrado por completo. Los robots terrestres cruzan las zonas mortales creadas por Rusia de formas imposibles para soldados o vehículos tradicionales. Algunos robots son tan pequeños que caben en un carril para bicicletas, incluso llevando suministros, y pueden usar rutas inaccesibles para vehículos grandes. Con colores que se mezclan con el entorno y la habilidad de ocultarse e inactivarse ante amenazas, los robots terrestres son más confiables para llevar suministros al frente. Esta es la robotización de la infantería de Ucrania, claro. La robotización también crea oportunidades inéditas desde que los robots terrestres son comunes en el campo de batalla. No podemos ignorar el gran impacto que tendrá construir más robots terrestres en la infantería ucraniana. Ucrania tiene una clara desventaja de personal frente a Rusia. Incluso si no hubiera desafíos para reclutar y llamar a filas a soldados para su defensa, Ucrania seguiría enfrentándose a una nación que tiene una población aproximadamente 4 veces mayor que la de Ucrania. Los robots terrestres de Ucrania ayudan al país a superar la desigualdad de personal de varias formas. Según el país, hacen más que encargarse de la logística. Se usan para llevar medicinas al frente y evacuar soldados a la retaguardia. Estas máquinas están salvando vidas que de otro modo se habrían perdido. Un soldado salvado es a menudo uno que puede regresar a la lucha, y aunque no regresen, Ucrania mantiene baja su tasa de bajas y demuestra que no trata a sus soldados de la misma manera que Putin. Ha habido historias de que Rusia se niega a arriesgar la pérdida de equipo para evacuar a sus soldados desde mayo de 2022, como informó Newsweek sobre ese mismo fenómeno. Para los títeres de Putin en el frente, ver a Ucrania usando robots terrestres para evacuar debe afectar mucho su moral. Putin no deja evacuar a sus heridos, mientras Ucrania crea nueva tecnología para salvar a sus soldados. El personal sigue siendo un problema para Ucrania.
Según un artículo del 17 de marzo de la Fundación Carnegie, Ucrania enfrenta graves escaseces de personal en el frente. Esos problemas se agravan por la reducción en el reclutamiento de voluntarios y el comprensible cansancio de guerra entre los soldados de primera línea que llevan meses o incluso años en servicio. El periódico The Independent señala que Ucrania tiene un problema con el servicio militar obligatorio, ya que 2 millones de sus ciudadanos están evadiendo activamente el servicio militar para no tener que arriesgar sus vidas contra Rusia. Ucrania enfrenta desafíos por soldados que se ausentan sin permiso. Según informa The Independent, se han abierto alrededor de 290.000 casos en los tribunales de Ucrania contra soldados ausentes desde 2022. En su artículo, la Fundación Carnegie dijo que una de las vías que Ucrania podría seguir para aliviar sus problemas de personal sería tratar al personal como un elemento dentro de un ejército mucho más amplio, en lugar de verlos como recursos independientes. Convertir a personas en fuerza de combate es clave. Ahí intervienen los robots terrestres de Ucrania. Esos robots cargan más que cualquier soldado, infunden miedo al enemigo y son controlados a distancia por soldados lejos del frente. El liderazgo, entrenamiento, organización y doctrina deben unirse para formar una unidad efectiva, y con el equipo adecuado, Ucrania aprovecha al máximo recursos limitados. Una unidad de 10 soldados es vulnerable contra Rusia, pero si esa unidad cuenta con robots terrestres y drones aéreos, se vuelve peligrosa. Ucrania ya entendía este hecho, y ahora tiene la tecnología para construir robots terrestres que están tomando activamente el lugar de los soldados que de otro modo habrían estado apostados en el frente. El resultado es que las bajas ya se han reducido hasta en un 30%, y ese porcentaje solo aumentará ahora que Ucrania está construyendo el doble de robots terrestres en 2026 que el año anterior. Los problemas de personal en Ucrania se están resolviendo, mientras Rusia sufre una pérdida de personal sin precedentes. Putin trata a sus soldados como si fueran recursos. El líder de Rusia y su ejército no intentan crear un enfoque integral de combate al que contribuyen los robots terrestres de Ucrania. Por eso la tasa de bajas de Rusia está aumentando, mientras que la de Ucrania está disminuyendo. Ahora Rusia está perdiendo 316 de sus soldados por cada kilómetro cuadrado que capturan en algunas regiones de Ucrania, informa LBC. El mismo medio señala que las bajas rusas superan su capacidad de reclutamiento, como ha ocurrido todo 2026. Estos son los cambios que Ucrania necesita para ganar la guerra contra Rusia. Fyodorov comprende esto. Por eso, una de sus primeras acciones al asumir como ministro de Defensa de Ucrania, el 14 de enero, fue centrarse en robots terrestres. 25.000 nuevos robots terrestres en 2026 son solo una parte de los cambios radicales del ministro de Defensa ucraniano en la forma en que se dirige el ejército de su país. Aunque esos robots aún se usan sobre todo para logística y evacuación, la inversión constante en tecnología permite que Ucrania los aproveche de formas inesperadas. Imagina a dos hombres en una oficina cómoda, tomando bebidas energéticas, revisando tareas y saliendo ocasionalmente a fumar. Podrían parecer programadores trabajando en un turno nocturno en cualquier parte del mundo, pero esto es Ucrania, y ellos son pilotos de drones. Matan soldados rusos desde un escritorio, a kilómetros de distancia y frente a una pantalla. Ucrania ha cambiado las reglas del juego por completo y de más de una manera. Ha convertido la guerra en algo que se parece mucho a un videojuego. Y lo mejor de todo es que está ganando gracias a eso. Esa imagen por sí sola debería decirte algo profundo sobre cuánto ha cambiado esta guerra. Cuando Rusia lanzó la invasión en 2022, las estrategias iniciales parecían familiares. Tanques avanzan apoyados por intensos ataques de artillería y gran superioridad numérica. Después de todo, Rusia tenía aproximadamente 190.000 soldados concentrados cerca de las fronteras de Ucrania, de una fuerza activa de casi 900.000. Ucrania tenía alrededor de 160.000 soldados activos para mantener la línea. Así que no se puede culpar a Rusia por esperar una victoria rápida, decisiva y convencionalmente superior. Pero algo curioso sucedió en el camino hacia ese esperado Blitzkrieg: drones. 3 años después, la guerra se ha transformado en una agotadora batalla saturada de tecnología y drones, donde el mejor operador en la sala puede causar más daño en un turno que lo que una columna blindada entera podría lograr en una semana. No te equivoques, Rusia todavía tiene superioridad numérica, todavía tiene la artillería. Sus fuerzas activas en realidad han crecido a entre 1.2 y 1.5 millones desde que comenzó la invasión, con aproximadamente 600.000 desplegados en Ucrania. Mientras tanto, Ucrania ha reunido alrededor de 880.000 soldados mediante leyes de movilización agresivas que permiten el reclutamiento de cualquier persona entre 25 y 60 años. Las cifras todavía favorecen a Rusia, al menos en teoría.
En el centro de este cambio hay dos tecnologías, los drones mencionados anteriormente y el servicio de Internet satelital, Starlink. La segunda ayuda a la primera a eliminar casi todas las desventajas de operar drones. Los equipos tradicionales de drones debían estar a unos 24 a 32 kilómetros de sus objetivos. Para mantener esa proximidad, se instalaban en búnkeres improvisados cerca del frente y usaban camuflaje para evitar los ataques de artillería y drones rusos. Era un trabajo peligroso y más arriesgado porque también debían hacer misiones ofensivas, vigilancia, reconocimiento y apoyar a otros drones en el campo de batalla. A medida que Rusia mejoraba sus drones, como los FPV de fibra óptica que evaden bloqueadores de señal, las posiciones en la línea del frente se volvieron mucho más mortales para quienes las ocupaban. Pero la unidad Némesis, antes conocida como el Regimiento Separado de Sistemas No Tripulados, número 412, fue de las primeras en hacerse una pregunta simple pero revolucionaria. ¿Y si los pilotos no tuvieran que estar cerca del frente en absoluto? Esa respuesta nos lleva de vuelta a Starlink. Al integrar un terminal satelital en el dron y colocar la antena sobre la aeronave, los drones podían conectarse a Internet y ser controlados desde cualquier lugar con conexión estable. Como dijo un desarrollador de los drones Némesis, al poner Starlink, el problema del horizonte de radio desapareció. La distancia entre el operador y el dron ya no tenía significado. Al aumentar el alcance efectivo, la integración con Starlink cambió todo el modelo operativo y el cálculo de riesgo-recompensa para Ucrania. Un equipo en tierra todavía necesita estar relativamente cerca del frente, lo suficientemente cerca para lanzar y dar mantenimiento al dron o recargar municiones. Pero los pilotos mismos pueden estar al otro lado del país. Un operador puede estar en Kiev, en una oficina cómoda, sentado ante un escritorio con un batido y lanzar 3 o 4 proyectiles en una misión. Un soldado entrenado puede ser llamado para rearmar el dispositivo y asegurar que la posición defensiva siga protegida e invisible. La afirmación sobre el alcance fue documentada por reporteros del Kiev Independent, quienes pasaron todo un turno nocturno con 2 operadores de Némesis en una oficina segura en Ucrania, viéndolos ejecutar misiones de combate en tiempo real desde 2 monitores Dell. Oleg era videógrafo antes de la guerra, Anton era ingeniero en una planta de concreto. Ambos se ofrecieron como voluntarios a principios de 2022 y terminaron haciendo salidas muy dentro de territorio controlado por Rusia, siempre desde una silla detrás de una gran zona de seguridad, sin proyectiles de artillería silbando por encima. Ahora, antes de entrar en lo que Némesis ha logrado, vale la pena tomarse un minuto para entender cómo funcionan realmente estas máquinas ahora. Existe gran diferencia entre que un dron lance una bomba sobre un tanque y la cadena tecnológica que lo permite. El dron Némesis y sus nuevos primos, como el Vampire y el Kajan, son cuadricópteros o hexacópteros de gran tamaño, con entre 4 y 8 rotores, girando al unísono para levantar una carga útil significativa. El propio Némesis mide más de 1 metro de ancho entre sus 4 motores. En comparación con los drones comerciales de video adaptados que se usaron al inicio de la guerra para hacer ataques kamikaze contra el enemigo, el Némesis es una verdadera plataforma de ataque diseñada específicamente para ese propósito, con especificaciones que lo respaldan. La aeronave transporta alrededor de 11 kilos de explosivos en un sistema de suspensión externa montado debajo del armazón. El mecanismo de liberación es simple y elegante. Una correa con un anillo de bloqueo sostiene cada munición. Cuando el operador activa la liberación, el seguro se desengancha, el anillo cae y la munición se suelta. El contenido real y la división de las municiones pueden separarse en 2 explosivos más grandes para objetivos reforzados o hasta 8 cargas más pequeñas para vehículos ligeros y personal. Algunas configuraciones también usan minas antitanque, permitiendo que el dron coloque explosivos remotamente en rutas de vehículos y regrese a la base. Si la situación se complica, esas minas antitanque son excelentes municiones lanzadas desde el aire y pueden destruir tanques antiguos como los que Rusia usa cada vez más. La velocidad del dron también es sorprendente, con velocidades máximas entre 40 y 50 millas por hora dependiendo del peso de la carga útil. Como podrás imaginar, cargas más pesadas significan menor velocidad, alcance y maniobrabilidad, lo que implica que la gestión de operaciones debe equilibrar entre ser letal y ser rápido. La navegación del dron en sí se maneja mediante una combinación de sistemas GPS y enlaces satelitales, con la integración de Starlink mencionada anteriormente proporcionando la columna vertebral de las comunicaciones.
Utilizan un enlace de radio COFDM de gran ancho de banda conectado ya sea a una estación terrestre móvil de Starlink o a otro dron, un dron madre, por así decirlo, que vuela a gran altitud cerca. La herramienta más importante para el operador es la cámara térmica. La mayoría de las misiones se realizan de noche, específicamente porque la imagen térmica es más efectiva en la oscuridad, donde las firmas de calor resaltan contra un fondo frío. El operador observa el campo de batalla en imágenes térmicas blanco y negro, donde motores calientes o personas aparecen como figuras blancas brillantes y los campos fríos como grises. Luego, identificar un vehículo blindado, un puesto de mando o un grupo de soldados escondidos requiere ojos entrenados que puedan interpretar lo que están viendo y actuar rápidamente. La capacitación de los operadores es muy intensiva. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha sido claro sobre lo necesario para operar estas plataformas. Los aprendices realizan ejercicios intensivos con ópticas térmicas y de visión nocturna, entrenando para identificar objetivos camuflados y posiciones ocultas bajo condiciones realistas de combate. El personal de tierra debe capacitarse en manejo de explosivos desde el primer día, ya que acoplan municiones reales a aeronaves pequeñas que deben manejarse de forma segura hasta el despegue. Mientras los soldados son la opción natural en tierra, Ucrania ha reclutado a un grupo inesperado como operadores, gamers. Quienes tienen experiencia en videojuegos de disparos en primera persona pueden adaptarse más fácil al control de un dron por su coordinación mano-ojo para movimientos rápidos. Tampoco es sorpresa que la retroalimentación háptica necesaria para pilotar el dron haya llevado tanto a Ucrania como a Rusia a recurrir a los controles de consola como la plataforma principal para manejar drones. Cuando la misión sale bien, se ve algo así. El dron gana altura, se activa la imagen térmica. Un navegador obtiene las coordenadas del objetivo del paquete de inteligencia. El operador posiciona el dron sobre el objetivo y calcula la trayectoria balística considerando altitud, velocidad y viento. El ataque consiste en accionar uno de los mecanismos de liberación de la munición en el momento justo. El explosivo cae, el dron se aleja y ese dron, o incluso uno diferente, confirma el impacto en la transmisión antes de prepararse para la siguiente misión. El proceso, desde el lanzamiento hasta confirmar el impacto, puede tomar menos de una hora. Cuando pilotos operan toda la noche desde una oficina segura a cientos de millas de distancia, esto puede ocurrir varias veces por turno y en diferentes rotaciones, sin que un operador se acerque al frente. Ese es el nuevo ritmo de esta guerra. No son asaltos en trincheras ni columnas de tanques, sino una fila de misiones del turno nocturno que llegan a una pantalla y ejecutadas por un operador con joystick, sin riesgo de artillería enemiga. Las implicaciones de esa capacidad van mucho más allá de una sola misión impresionante. Piensa en lo que significa para la principal ventaja estratégica de Rusia. En los últimos 3 años, una de las armas más efectivas de Moscú ha sido su disposición a sacrificar vidas humanas. Rusia ha ejecutado asaltos de oleadas humanas, donde las cargas masivas de infantería están diseñadas para abrumar las posiciones defensivas ucranianas por pura cantidad, aceptando enormes bajas para avanzar poco a poco. Esta estrategia funciona, en un sentido sombrío, porque Rusia tiene la población para sostenerla, Ucrania no. Si quieres saber más sobre las tácticas rusas y por qué fallan, suscríbete a The Military Show. Tenemos muchos videos sobre ese tema, todos con estadísticas claras y razones clave por las que la economía y política estricta de Rusia son responsables. Pero volviendo a Ucrania, si puede desplegar flotas enteras de drones operados a distancia, eliminarían por completo una de las principales herramientas de coerción de Rusia. No puedes desgastar drones con artillería ni amenazar a pilotos fuera de su alcance. La ecuación del costo humano cambia radicalmente. El regimiento Nemesis 412 ya ha demostrado esto a gran escala. La unidad se estableció formalmente en diciembre de 2023 y se le asignó una misión específica: destruir defensas aéreas rusas, interrumpir rutas logísticas y eliminar artillería. En esencia, consistía en eliminar objetivos de alto valor en profundidad, lo que implicaba atacar objetivos detrás de las líneas rusas que Rusia consideraba seguras. Para principios de 2025, la unidad había realizado más de 10.000 salidas de combate. Esas misiones resultaron en más de 1.000 objetivos destruidos confirmados y daños a más de 5.500 adicionales. Más de 2.000 minas fueron desplegadas de forma remota usando solo los drones. Tan solo en enero de 2025, el regimiento afirmó haber destruido más de 100 piezas de equipo
De manera más general, ha reportado más de 1.000 objetivos destruidos confirmados en sus primeras 10.000 salidas, lo que resalta la escala y consistencia de sus operaciones a lo largo del tiempo. La artillería ha sido el enfoque principal del regimiento, y los números lo reflejan. Desde principios de 2024, el regimiento Némesis 412 ha alcanzado 2.500 obuses y cañones rusos. Esa es una campaña sistemática e implacable contra la principal capacidad de fuego indirecto de Rusia y exactamente el sistema de armas que ha estado desgastando las posiciones defensivas ucranianas durante 3 años. Los ataques más destacados fueron contra las defensas aéreas rusas, sistemas que Rusia emplea para proteger a sus fuerzas de los aviones y misiles ucranianos. Tan solo en agosto de 2025, Némesis destruyó 2 sistemas de misiles antiaéreos Tor, un lanzador Buk y su radar. Las pérdidas rusas estimadas solo en ese mes de operaciones, entre 80 y 90 millones de dólares, y el regimiento seguía ideando nuevas formas de eliminar por completo la amenaza rusa. A principios de 2025, Némesis destruyó 60 drones de ataque rusos, Shahed y Gerbera, usando drones interceptores experimentales propios que costaban $1.000 cada uno. Básicamente, son drones cazando drones, sin poner en riesgo vidas humanas en el proceso. Para ponerlo en contexto, un Shahed costaba alrededor de $150.000. La lógica económica de ese intercambio es casi absurda. En menos de 2 años, la unidad pasó de batallón a brigada completa, representando aproximadamente el 20% de todos los ataques confirmados contra sistemas de defensa aérea rusos en territorio ocupado y destruyendo equipo enemigo valorado en aproximadamente $3.000 millones. Y luego, hay otro aspecto que se conecta con algo que Ucrania ha estado construyendo silenciosamente en paralelo. Un sistema que hace que todo el ecosistema de drones funcione como un juego competitivo. El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania lanzó el programa Ejército de Drones, un sistema de incentivos que asigna puntos a las bajas confirmadas en el campo de batalla. Podrías obtener 6 puntos por un soldado enemigo, 20 puntos por dañar un tanque, 40 puntos por destruir uno, hasta 50 puntos por eliminar un sistema de cohetes móvil, dependiendo del calibre. Estos números se modifican según la amenaza más urgente que identifica el liderazgo ucraniano en la línea del frente de 600 millas. El incentivo es que los puntos luego se usan para pedir nuevo equipo o recargas de municiones, o incluso para apoyar la capacitación de más operadores de drones. Al acumular puntos, cada unidad de drones ve en tiempo real los objetivos más comunes y cómo sus tácticas se comparan con las de Rusia para impedirlos. Y los resultados pueden ser sorprendentes. Como explicó directamente Mijailo Fedorov, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, aumentamos la cantidad de puntos por eliminar infantería de 2 a 6, y eso duplicó el número de enemigos eliminados en un mes. Ajustando solo un número en una hoja de cálculo, Ucrania duplicó su tasa de bajas contra la infantería. Sin nuevo equipo, sin nuevas tácticas, sin nuevas órdenes, solo cambiando el incentivo. Los puntos se usan directamente en un sistema de mercado digital que Ucrania creó llamado Brave One, que los funcionarios describen básicamente como un Amazon militar. Se informa que un escuadrón de alto rendimiento como Magyar's Birds ha acumulado más de 16.000 puntos suficientes para comprar cientos de drones FPV y docenas de bombarderos más pesados, todos seleccionados por los propios operadores según lo que funciona en su sector específico. Esto es relevante para el modelo de guerra remota habilitado por Starlink no solo por los puntos, sino por lo que el sistema revela y recompensa. Porque cada baja confirmada requiere documentación en video para calificar por puntos. Ucrania está creando la base de datos más completa de operaciones de combate con drones jamás reunida. Y ese proceso de documentación naturalmente destaca a los mejores operadores de toda la fuerza. La habilidad se vuelve medible, el talento se hace visible. Los pilotos talentosos que vuelan bombarderos con cámara térmica sobre territorio ocupado a las 2 a.m. y aciertan en entradas de sótanos en 1 o 2 intentos pueden ser identificados, desarrollados y recibir mejor equipo. Combina eso con un modelo de operación remota y surge algo poderoso. Los operadores con mejores puntuaciones no necesitan estar cerca del frente. Pueden trabajar desde un lugar seguro, rotar entre varios equipos en tierra ubicados en diferentes sectores, pasar a un dron nuevo mientras otra aeronave se recarga y realizar misión tras misión sin entrar nunca en la zona de peligro. El sistema de puntos identifica a los mejores pilotos y Starlink los mantiene vivos para que sigan sumando puntos. Nada de esto funciona sin el personal en tierra, quienes preparan los drones, manejan municiones y administran los sitios de lanzamiento.
Su exposición se ha reducido significativamente gracias al modelo remoto, pero siguen ahí y su eficacia crea los espacios operativos que hacen posible todo lo demás. Un piloto remoto hábil depende del equipo de avanzada que mantiene la aeronave y asegura ese tramo de terreno. Los soldados en la línea frontal no son reemplazados por drones. Ellos son los puntos de anclaje alrededor de los cuales orbitan las operaciones remotas. Cuando las fuerzas terrestres mantienen defensas sólidas, crean nodos de lanzamiento avanzados y estables para que los pilotos remotos se conecten por turnos. A medida que esos nodos avanzan más hacia adelante, o cuando las fuerzas terrestres mantienen territorio que de otro modo podría estar en disputa, el alcance de las operaciones remotas de drones se expande en consecuencia. Es un ciclo de retroalimentación entre el combate convencional y la capacidad de ataque remoto. Cada uno amplifica al otro. Nada de lo que Ucrania ha construido es completamente novedoso en concepto. La idea de mantener a quienes matan a salvo, lejos de su objetivo, es tan antigua como la guerra a distancia misma. Los bombarderos atacan desde el aire desde la Primera Guerra Mundial. La artillería lo hacía incluso antes. Hemos tenido misiles de crucero, municiones guiadas de largo alcance y aviones de ataque desde portaaviones. El principio es el mismo: hacer llegar armamento al blanco sin poner a tu propia gente en riesgo de represalias directas. Lo que realmente es nuevo aquí es la escala, el costo y la velocidad de iteración. Un misil de crucero cuesta más de $1 millón. Un dron Nemesis cuesta una fracción de eso y puede volar más de 20 misiones antes de requerir mantenimiento importante. Una salida de un F-35 requiere infraestructura, pilotos entrenados, cadenas de suministro y años de adquisiciones. Un bombardero pesado con Starlink puede ser ensamblado por una startup ucraniana, actualizado con un parche de firmware y estar operativo semanas después de probar un nuevo diseño. Ucrania realiza la primera demostración real a gran escala de lo que ocurre cuando se lleva la guerra a distancia hasta el nivel de escuadra. Lo hace con hardware comercial, integración improvisada y una estructura de incentivos gamificada en una app. Todos los ejércitos serios del mundo están estudiando los resultados. Porque si un país que produce 200.000 drones al mes, en talleres que apenas existían antes de 2022, puede triplicar su alcance efectivo de ataque y negar a los blindados rusos zonas seguras de preparación a menos de 145 kilómetros del frente, puede reconocer y premiar a sus mejores operadores con un mercado digital. Imagina lo que lograría una fuerza de la OTAN con todos los recursos. Imagina tripulaciones enteras ubicadas a cientos de kilómetros del frente, con acceso a corredores de vigilancia permanente proporcionados por imágenes satelitales y una combinación de drones FPV y de largo alcance, mantenidos las 24 horas, podrían hacer misiones de búsqueda y destrucción como un despachador asigna viajes. Por ahora, Ucrania vive una versión previa de este futuro, con unos tipos en una oficina en el campo, frente a monitores Dell, eliminando soldados rusos y buscando la mejor puntuación. El juego cambió. Ucrania lo supo desde el inicio. Y si el resto del mundo está prestando atención, y lo está, la forma en que se libran las guerras nunca volverá a ser como antes. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, ¡boom! Eso es lo que Ucrania ha planeado para Rusia en 2026. Ya que acaba de revelar un enfoque genial de 3 frentes diseñado para terminar la guerra de Rusia al instante. Brillante idea de los estrategas ucranianos, diseñada para golpear a Rusia donde más le duele, tanto en Ucrania como en Rusia misma. Además, elimina algunas ventajas clave que Rusia tenía desde el inicio de la guerra. Quédate hasta el final del video para descubrir cómo Ucrania hará realidad su plan y paralizará a Rusia. Pero primero, enfoquémonos en el primero de los 3 pasos: cerrar los cielos de Ucrania a Rusia para siempre. Eso afirma el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, como la primera fase de un plan de 3 pasos para acabar la guerra de Rusia contra Ucrania. En una publicación en Telegram, Fedorov explicó la razón detrás de esta estrategia, afirmando: proteger a los civiles y la infraestructura es nuestra máxima prioridad. Nuestro objetivo es identificar el 100% de las amenazas aéreas en tiempo real e interceptar al menos el 95% de los misiles y drones. Está bastante claro por qué Ucrania está iniciando su plan para paralizar a Rusia con un refuerzo en sus defensas aéreas. Los drones, misiles y bombas guiadas rusas son quizá las armas clave de Putin para debilitar al ejército ucraniano y aterrorizar a la población. Solo en enero, Rusia lanzó 91 misiles balísticos contra Ucrania, que es el total mensual más alto desde que Putin invadió. Esos 91 misiles balísticos formaron parte de ataques aéreos en los que Rusia disparó un total de 158 misiles, alrededor de 5.500 bombas aéreas guiadas
y más de 6.000 drones de ataque contra Ucrania. Está bastante claro que el plan de Putin es saturar las defensas aéreas de Ucrania, y Rusia ha tenido más éxito en eso de lo que a cualquiera en Ucrania le gustaría. Durante el invierno, Rusia lanzó una intensa campaña contra la red energética de Ucrania, que, a finales de enero, dejó sin electricidad a más de 1.200.000 de ucranianos. Los ataques aéreos de Rusia apuntan más a los civiles que al ejército, y también vemos eso en la gran cantidad de víctimas civiles que ha sufrido Ucrania. Según datos recopilados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rusia ha causado 56.550 víctimas civiles en Ucrania hasta el 31 de enero de 2026. Eso se desglosa en 15.172 civiles muertos y 41.378 heridos. Y estas son solo las víctimas confirmadas por la ONU. No es exacto decir que los ataques aéreos son la única causa de estas víctimas, pero quizás sean el mayor factor, ya que los misiles, drones y bombas de Rusia caen sobre las ciudades ucranianas casi cada semana. Fyodorov dice que Ucrania ya tiene un plan para reducir el impacto de los ataques aéreos de Rusia, lo que completará el primer paso de su estrategia de 3 etapas. Ya comenzó la creación de un sistema de defensa aérea pequeño y multinivel y la ampliación de interceptores. Han comenzado cambios organizativos importantes, afirma Fyodorov, y añade que cuando el cielo está cerrado, el país funciona. La mención de los interceptores es importante. Los drones de ataque rusos, además de causar daños si logran alcanzar sus objetivos, buscan agotar los recursos de defensa aérea de Ucrania. Un dron tipo Shahed solo le cuesta a Rusia alrededor de $35.000 fabricarlo, y ese difícilmente es el tipo de objetivo en el que Ucrania quiera desperdiciar un misil de defensa aérea que podría haber costado 5 o 10 veces más. Ucrania debería crear una defensa aérea capaz de derribar drones Shahed con armas más baratas de fabricar, logrando que Rusia gaste más dinero del que obtiene de Ucrania con cada enjambre de drones. Aquí entra en juego el dron interceptor. United 24 Media reportó el 24 de febrero que Ucrania ha mejorado notablemente la eficacia de sus drones interceptores, que ahora destruyen el 30% de los proyectiles que Rusia lanza contra Ucrania. Cada dron es económico y puede fabricarse en masa, pues Ucrania gasta solo entre $3.000 y $5.000 por unidad. En otras palabras, un interceptor que derriba un Shahed no solo potencialmente salva un objetivo dentro de Ucrania, sino que también le cuesta a Rusia $35.000. Multiplica eso por miles de Shaheds destruidos y verás que Ucrania gasta poco para causar un gran daño al presupuesto bélico de Rusia. Eso podría ser solo una pista para la tercera etapa de la nueva estrategia de Ucrania, pero antes debemos ver la segunda etapa. Con los cielos protegidos, idealmente hasta el punto en que Ucrania logre una tasa de interceptación del 95% para los proyectiles rusos, los civiles y soldados ucranianos en tierra pueden trabajar con un poco menos de miedo. También pueden concentrarse en la tarea que tienen delante, que es hacer que Rusia pierda soldados y equipo por cada pedazo de territorio que Rusia logre capturar en Ucrania. La idea es que una defensa letal equivale a una ofensiva fuerte, ya que obliga a Rusia a gastar más recursos de los que posee. Y esa es la segunda etapa, dejar a Rusia exhausta en tierra, en el mar y en el ciberespacio. La primera área parece ser el enfoque principal de Fyodorov, según explica en Telegram. La línea del frente resiste por el heroísmo de los soldados ucranianos. El enemigo paga cada kilómetro de tierra. En la región de Donetsk hay 156 soldados por kilómetro cuadrado. Nuestro punto de referencia es más de 200 ocupantes muertos por kilómetro cuadrado, declara Fyodorov. La lógica aquí es bastante simple. Rusia tiene cierta cantidad de soldados. Si Ucrania puede destruir Y cantidad, que es más que X por kilómetro cuadrado, entonces reduce a cenizas todo el ejército de Rusia. Ucrania aún debe avanzar para lograr este objetivo. En 2025, Rusia logró capturar 4.831 kilómetros cuadrados en Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW. Esa cifra es debatible, pues Rusia solía afirmar falsamente la captura de territorios no conquistados a finales de 2025, mientras Putin buscaba ventajas para las negociaciones de paz. Si aceptamos ese número, podemos calcular la tasa de bajas rusas por kilómetro cuadrado en 2025. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Rusia sufrió alrededor de 415.000 bajas el año pasado. Si dividimos eso entre 4.831, obtenemos una tasa de bajas de casi 86 soldados rusos por cada kilómetro cuadrado. Fyodorov quiere más del doble de esa tasa. ¿Eso es posible? Si las primeras etapas de 2026 sirven de referencia, Ucrania ya podría estar en buen camino.
Según un informe del ISW publicado el 20 de febrero, Rusia ha capturado 572 kilómetros cuadrados de Ucrania entre el 1 de enero y lo que suponemos es el 19 de febrero, ya que el ISW habría necesitado tiempo para compilar su informe antes de la publicación del 20 de febrero. Eso equivale a 50 días de guerra en los que Rusia ha logrado ocupar 11.44 kilómetros cuadrados de Ucrania por día. Multiplica esa cifra por los 31 días de enero y obtienes 354.64 kilómetros. Según Al Jazeera, Ucrania ha estimado que Rusia ha sufrido 31.680 bajas en enero. Unos cálculos rápidos nos dicen que la tasa de bajas de Rusia por kilómetro cuadrado ganado ahora es de 89.3. No es un gran aumento respecto a 2025, pero sí es un aumento. Es el primer paso para que Ucrania avance hacia las 200 bajas por kilómetro cuadrado que Fyodorov desea. También hay un pequeño giro en esta historia que vamos a revelar en un momento. El ministro de Defensa de Ucrania considera que ese número mágico de 200 es la cantidad de bajas que Ucrania debe causar a Rusia para impedir su avance por el país. Hasta llegar a 200, cada aumento en bajas por kilómetro cuadrado al menos obligará a Rusia a desacelerar. No hay problema en tener metas ambiciosas. Ucrania sabe que debe lograr para que la invasión de Putin le cueste demasiado a Rusia en recursos humanos. Ucrania parece estar obligando a Rusia a tomar decisiones difíciles sobre su personal. Por un lado, el reclutamiento de Rusia parece estar colapsando. El Telegraph informa que analistas occidentales creen que Rusia ha reclutado menos soldados de los que ha perdido en los últimos 3 meses de guerra hasta febrero. Según el medio, Rusia está reclutando alrededor de 35.000 soldados por mes. Pero espera un segundo. Ucrania misma estimó que Rusia perdió 31.680. Si es así, 35.000 reclutas al mes indica que Rusia supera sus bajas con el reclutamiento. Aquí entra el giro que mencionamos antes. Pero antes de eso, estás viendo el programa militar y te mostramos el panorama completo, no solo los titulares. Asegúrate de estar suscrito al canal para que siempre estés un paso adelante. Así que hay algo extraño en las matemáticas que acabamos de compartir. Y ese algo es que 31.680 en realidad no es la tasa de bajas de Rusia para enero de 2026. Es el número de muertos de Rusia. En otras palabras, todos estos son soldados que han sido eliminados completamente del campo de batalla. Se acabó para ellos. Nunca van a regresar. Muertos. Cuando sumas otras bajas que incluyen a los heridos y a los soldados que han sido tomados como prisioneros de guerra, la tasa de bajas de Rusia en realidad se acerca a 40.000 soldados por mes. Usaremos ese número en los cálculos previos. Si Rusia perdió 40.000 soldados por los 354.64 kilómetros cuadrados que ganó en enero, suponiendo que nuestros promedios son correctos, eso pone la tasa real de bajas de Rusia en 112.7 por kilómetro cuadrado. Aún no es el mágico 200 que quiere Fyodorov, pero está mucho más cerca. Si Ucrania incrementa la destrucción de fuerzas rusas en 2026, el objetivo de 200 bajas por kilómetro cuadrado podría dejar de parecer descabellado y volverse una realidad para la que Rusia no tiene respuesta. Según Artem Belenkov, jefe del Estado Mayor del Batallón Némesis de Ucrania, el objetivo ahora es expandir sus letales zonas de muerte, defensas infestadas de drones que ya acaban con soldados rusos. El objetivo es ampliar su tamaño en 25 kilómetros o alrededor de 15.5 millas. Si los rusos llegan a nuestra posición, estarán totalmente exhaustos tras caminar entre 20 y 25 kilómetros, le dice Belenkov a Euractiv. Es simple. Cada kilómetro extra que los soldados rusos recorren en zonas de muerte da más tiempo a Ucrania para detectarlos y eliminarlos antes de que lleguen a posiciones fortificadas. La muerte ya espera a la gran mayoría de los rusos que entran en estas zonas. Hacerlas más grandes y letales va a ayudar a Ucrania a acercarse aún más a 200 bajas rusas por cada kilómetro cuadrado ocupado. Fyodorov explica más ideas en su publicación de Telegram. Sabemos cómo lograrlo. Existe una lista de soluciones y proyectos como mejorar adquisiciones, completar la reforma principal y transformar sistemas de entrenamiento y mando con datos, afirma el ministro de Defensa de Ucrania. Parece que toda la estructura militar de Ucrania está siendo transformada. Y si esa transformación lleva a unidades más eficientes, un mejor uso de los datos y una adquisición más rápida, se traducirá en aún más bajas rusas. Cada una de esas bajas le cuesta dinero a Rusia, al igual que la pérdida de equipo que a menudo suele acompañarlas. Esto nos lleva a la tercera fase de la estrategia de 3 frentes, en la que Ucrania redoblará algo que ya lleva meses haciendo: privar a Rusia de los recursos económicos que necesita para luchar.
Fyodorov sabe también como cualquiera que Rusia siempre puede comprar más cuando tiene dinero. Aumentar las primas de alistamiento puede atraer a voluntarios que, de otro modo, se mantendrían bien lejos de Ucrania. El dinero le permite a Rusia fabricar misiles y otras armas, todas las cuales se usan contra Ucrania. Si cortas las arterias que financian a Rusia, el Estado no podrá costear la invasión de Putin. La guerra continúa porque Rusia tiene dinero para misiles y drones, para contratos de soldados, para propaganda, declara Fyodorov. Rusia puede invertir tanto en todo esto gracias a su recurso principal, el petróleo. La tercera parte de la estrategia de tres frentes de Ucrania será colaborar con sus socios para atacar directamente a la flota fantasma rusa. Rusia lo vende globalmente usando la flota fantasma. Este presupuesto financia la guerra. Si se corta, los recursos bélicos bajarán mucho. ¿Qué se requiere? Sanciones más fuertes, coordinación y acciones conjuntas con socios en el mar. Una estrategia contra la flota fantasma, afirma Fyodorov, y va por buen camino. La flota fantasma ha sido el salvavidas de Rusia desde que Putin invadió. Mientras las sanciones golpeaban con fuerza a Rusia, Putin construyó una flota de petroleros envejecidos que Rusia ha estado usando para evadir las sanciones durante años. Las cifras de la flota fantasma son poco claras, lo cual no sorprende por su naturaleza. En diciembre pasado, el medio United 44 informó que la flota fantasma cuenta con más de 1.240 embarcaciones que en conjunto transportan alrededor del 69% de todo el petróleo ruso exportado por vía marítima a otros países. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la flota clandestina de Rusia genera entre 87 y 100 mil millones de dólares en ingresos al año, todo lo cual es dinero que el Kremlin puede grabar para alimentar el voraz apetito de Putin por la invasión a Ucrania. Invasión. Ucrania debe cortar esa línea de vida económica. Destruir la flota fantasma realmente no es una opción, aunque Ucrania ha tenido cierto éxito en el pasado con ataques a embarcaciones de la flota fantasma, incluyendo un ataque en diciembre al Kendil, en el que Ucrania envió drones al mar Mediterráneo. Más de 1.200 barcos es una cantidad enorme. Rusia puede comprar más, ya que adquiere petroleros viejos casi inservibles y obtiene barcos de su flota Fantasm a precios bajos. Como dice Fyodorov, debe haber más colaboración entre Ucrania y sus socios para dificultar que la flota fantasma transporte petróleo a los países compradores de Rusia. Las sanciones y bloqueos ayudan, pero Rusia suele evadirlos cambiando de bandera y creando empresas fantasma que ocultan el origen de los barcos de la flota fantasma. Las incautaciones aisladas destacan en los titulares, según el Royal United Services Institute, pero no bastan para detener toda la flota. Lo que realmente debe suceder, dice Rusi, es que Occidente, en su conjunto, debe dejar de facilitarle las cosas a la flota fantasma, vendiendo petroleros y haciendo que sea demasiado fácil para Rusia evadir las sanciones. Grecia, pese a sancionar a Rusia como parte de la Unión Europea, ha ayudado a aumentar su flota fantasma vendiéndole embarcaciones. Para Rusi, y probablemente para Ucrania, el cambio solo ocurrirá si Occidente respalda su discurso sobre la flota fantasma con acciones reales. Se han tomado pasos positivos. El Grupo de los 7 creó un grupo de trabajo sobre la flota fantasma, a la que se unieron los 8 países nórdicos y bálticos, formando una red de países comprometidos a actuar contra la flota fantasma. Rusi sugiere que estas fuerzas deberían incluir a países del Mar de China Meridional, donde la flota fantasma opera libremente y ha puesto en riesgo el resto del tráfico marítimo. En resumen, falta más por hacer. Si Ucrania logra las 2 primeras fases de su plan de 3 etapas, podrá enfocarse en trabajar con sus socios para arruinar a la flota fantasma. Una campaña de incautaciones y cierre de vacíos legales costará a Rusia miles de millones en ventas de petróleo, dinero que el Kremlin no podrá recaudar en impuestos justo cuando su déficit presupuestario podría triplicar el objetivo oficial para 2026. Cada golpe económico que Ucrania cause a Rusia afecta la maquinaria de guerra de Putin. Según Fyodorov, Ucrania busca que la invasión sea tan inviable económicamente para Rusia como militarmente. Al inicio del video, te pedimos que veas hasta el final para descubrir cómo Ucrania hará realidad este plan. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ejecuta un plan de 3 etapas? Creando un proceso de implementación en 3 pasos. Al finalizar su mensaje en Telegram, Fyodorov mencionó 3 acciones clave para que Ucrania logre sus ambiciosos planes. Primero, fortalecer las alianzas. Cooperación mutua para alcanzar récord de ayuda internacional este año. Fyodorov afirma que la primera fase se enfoca en comprar drones, pagos estables al ejército y fortalecer defensas aéreas y otros sistemas de defensa.
Si sumas lo que Ucrania pretende hacer respecto a la flota fantasma, tienes un país que entiende que fortalecer sus relaciones con quienes se oponen a lo que Putin está haciendo llevará a que Rusia se debilite mucho más. El segundo paso busca mantener la ventaja tecnológica de Ucrania sobre Rusia. Estar al menos 10 pasos delante del enemigo en cada ciclo tecnológico y liderar la guerra de innovación, dice Fyodorov. Ucrania ha destacado en esto. Como lo plantea la revista National Interest, Ucrania es ahora un puercoespín de acero que hiere a Rusia cada vez que Putin ordena un asalto. La constante innovación en Ucrania ha hecho que cerca del 80% de las bajas rusas sean causadas por vehículos no tripulados. Ucrania aplica ahora su plan de drones interceptores a la defensa aérea. Habrá más avances conforme se desarrollen nuevos vehículos no tripulados y Ucrania use cada vez más inteligencia artificial de formas que Rusia no imagina. Ucrania debe destacar en las matemáticas de la guerra. Entre más datos tenga Ucrania, mayor daño puede causar a Rusia. Gracias al sistema EVAL vía Delta, ya recibimos datos de alta calidad del campo de batalla. El siguiente paso es convertir los datos en una fuerza decisiva. Ver más, pensar más rápido y atacar con mayor precisión, dice Fyodorov. A través de los datos, Ucrania puede ver venir los ataques aéreos. Puede aprender más sobre los barcos de la flota fantasma, colaborar con socios para neutralizarlos y medir el éxito de sus acciones, así como ajustar lo necesario para lograr la meta de 200 bajas rusas por kilómetro cuadrado. Los datos son esenciales para Ucrania y potencian la innovación clave en el segundo paso de su estrategia de 3 fases. Lo que vemos es que Fyodorov tiene un plan tan extraordinario que podría acabar con toda la invasión de Rusia. En algunas partes de Ucrania, el plan de Fyodorov, especialmente en lo que respecta a la innovación y a infligir bajas, ya está en marcha. El grupo Lazar representa todo lo que Fyodorov quiere ver en todo el ejército ucraniano. Oculta en sótanos discretos por toda Ucrania, está ocurriendo una revolución silenciosa. Columnas de humo se elevan de los cautines, mientras hombres que trabajan con linternas frontales fabrican las placas de circuito que controlarán el ejército de drones FPV de Ucrania. Puede parecer insignificante, pero la capacidad de Ucrania para producir estos componentes críticos de manera local es un punto de inflexión importante en la guerra, y solo les cuesta $500 cada uno. Poder usar un dron de $500 para destruir con éxito, digamos, un tanque T-90M Prairie de 4 o 5 millones de dólares, o un S-400 de 200 millones de dólares. El sistema de defensa aérea ha reescrito las reglas del combate y ha dado lecciones que ningún ejército en el mundo puede permitirse ignorar. Pero hay una vulnerabilidad estratégica crítica. La mayoría de los componentes que usan estos drones suelen fabricarse en el extranjero, particularmente en China. Esta dependencia de componentes importados es el punto más débil en la cadena de suministro de defensa de Ucrania. Al trasladar la producción de estos componentes a Ucrania, el país innova de nuevo y capta la atención mundial, especialmente de Rusia, que sufrirá las consecuencias y no puede detenerlo. La importancia de que Ucrania impulse drones sin componentes chinos va más allá de su país y es relevante para las Fuerzas Armadas de todo el mundo. Pocos desarrollos militares recientes igualan la rapidez y magnitud de la transformación de drones en Ucrania. En 2022, se estima que Ucrania produjo solo entre 3.000 y 5.000 drones en total. Para 2024, ese número había aumentado a 2.2 millones, con una estimación de 4.5 millones producidos en 2025. En el límite superior, eso representa un crecimiento de 900 veces en solo 3 años. Sin embargo, tras este milagro industrial existe una vulnerabilidad estratégica crítica. Casi todos los componentes de los drones se obtenían principalmente de China. Y a pesar de todas sus afirmaciones sobre ser neutral en la guerra en Ucrania, China tiene una asociación estratégica integral con Rusia y no con Ucrania. En las primeras etapas de la guerra, los productores ucranianos compraron casi todas las piezas que usaban para ensamblar sus drones a empresas chinas. De hecho, en 2023, Kiev compró el 60% de la producción global de cuadricópteros Mavic de la empresa DJI Technology. El Mavic es el cuadricóptero estándar de la industria, tanto para uso civil como militar en FPV. Y su familia de drones DJI tiene hasta un 90% de participación en el mercado de drones comerciales de Estados Unidos y un 80% en el mercado global de drones para consumidores. Más importante aún, las empresas extranjeras que desean fabricar sus propios drones también dependen en gran medida de China para los componentes.
Por ejemplo, las pequeñas baterías de iones de litio producidas por Contemporary Amperex Technology Company Limited, el mayor fabricante de baterías del mundo por capacidad, y así fue en Ucrania. Ahora, la producción de drones en Ucrania a partir de componentes chinos funcionaba más o menos sin problemas, hasta que de repente dejó de hacerlo. En junio de 2023, China tomó medidas para restringir la exportación de drones de largo alcance que pesaran más de 15.5 libras, tanto a Ucrania como a Rusia. China dijo que estas medidas buscan evitar el uso de sus drones en la guerra. Sin embargo, esta justificación no convence, dado que China continuó suministrando a Rusia tecnologías de doble uso estratégicamente significativas, como semiconductores y motores de drones, bajo su asociación sin límites con Moscú. Ucrania no recibe los mismos beneficios. Luego, para empeorar las cosas, el 1 de septiembre de 2024, China impuso restricciones a la exportación de drones y componentes de drones fabricados en China hacia Ucrania y Rusia, incluyendo controladores de vuelo, estructuras de carbono, motores, módulos de radio y cámaras de navegación. Esto fue un serio obstáculo para la producción de drones ucranianos. Hasta entonces, según Oleksiy Grebin, no solía haber productores nacionales de componentes para drones, y nadie pensaba en ellos. Grebin es el director general de Motor G, el mayor productor de motores eléctricos para drones en Ucrania actualmente. A partir de 2023, a Motor G le tomó 7 meses construir su prototipo y 1 año y medio poner en marcha la producción en masa. Para finales de 2025, la producción de Motor G se acercaba a los 100.000 motores al mes, principalmente para drones FPV y los drones de fibra óptica un poco más grandes que requieren armazones de hasta 15 pulgadas. Pero Motor G está lejos de ser la única empresa ucraniana que fabrica componentes para drones a nivel nacional. Cuando las prohibiciones de exportación chinas entraron en vigor por primera vez, Ucrania inmediatamente comenzó a buscar reemplazos entre sus socios estadounidenses y en particular europeos. Pero eso resultó no ser una solución ideal. En conclusión, el dominio de China en el mercado global de componentes para drones es tan fuerte que la mayoría de los proveedores europeos no fabrican estos componentes. Básicamente son intermediarios de empresas chinas. Eso crea 2 problemas: disponibilidad limitada y precios más altos. Con frecuencia, los componentes no están disponibles y cuando lo están, quedan expuestos a sobreprecios abusivos. Algunos informes señalan que los precios de componentes se triplicaron tras las sanciones chinas. Cuando se trata de motores para drones, por ejemplo, Grebin dice que la Unión Europea no tiene ninguno. Hay marcas, pero en realidad se fabrican en China. Hemos estado hablando con representantes de 3 países que quieren producir sus propios motores localmente, pero por ahora ni siquiera han llegado a la etapa de planificación, le dijo Grebin al Kiev Independent en agosto de 2025. Así que Motor G comenzó a fabricar sus propios motores, aunque con componentes como imanes y probadores de voltaje que aún en su mayoría deben obtenerse de China. Otra empresa ucraniana que está sorteando las sanciones chinas produciendo componentes a nivel nacional es el fabricante de drones FPV guiados por cable de fibra óptica, Hasta, que significa lanza en latín. Hasta imprime en 3D los carretes y las carcasas para el cable de fibra óptica. El cable se pasa por tornos fabricados en Ucrania, reconfigurados con un accesorio de motor que guía la línea suavemente de un lado a otro, similar a cómo funciona el carro de una máquina de escribir. Según el fundador de Hasta, identificado solo como Andriy por razones de seguridad, la producción ucraniana también está desarrollando visión térmica, controladores, motores, estructuras. No hay cámaras por ahora, pero pronto también tendrán cámaras. Uno de los componentes más cruciales en drones FPV son las placas de circuito, que actúan como el sistema nervioso central de la aeronave. Estas placas controlan funciones clave como estabilización de vuelo, distribución de energía y transmisión de datos rápida. Actúan como el cerebro del dron, procesando los datos de los sensores de giroscopios y acelerómetros para ajustar la velocidad de los motores en tiempo real, asegurando así que el dron mantenga el equilibrio y responda a las órdenes del piloto. Como muchos componentes de drones FPV, estas placas solían obtenerse de China, pero ahora, como se dijo al inicio del video, se fabrican en Ucrania. Y lo están haciendo tan eficazmente que una de las empresas que los produce ha sido seleccionada para un lucrativo programa del Pentágono para la superioridad en drones. De hecho, 2 empresas ucranianas fueron seleccionadas, entre las 25 empresas invitadas a realizar una prueba de obstáculos en febrero de 2026, la primera etapa del proceso del Pentágono. Eligieron 11 empresas tras la prueba de obstáculos, incluyendo Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. La otra empresa ucraniana en la prueba de obstáculos, General Cherry, no fue seleccionada.
Los 11 finalistas, incluidos 8 fabricantes de Estados Unidos y 2 del Reino Unido, podrían recibir pedidos masivos del ejército estadounidense. El Pentágono planeaba asignar unos $150 millones en órdenes tras la primera prueba de obstáculos para 30.000 drones de ataque de un solo uso que se entregarán a unidades militares en 5 meses. La selección de la empresa ucraniana para el programa indica un alto nivel de confianza en los desarrollos de drones ucranianos. Pero quizás más revelador aún es el reconocimiento de la importancia estratégica de estas tecnologías en el ámbito internacional. Esto es porque no solo los desarrolladores de drones ucranianos dependen en exceso de la cadena de suministro china. Por el dominio de China en la fabricación de componentes, casi todos los fabricantes de drones en el mundo enfrentan el mismo problema. Para las naciones occidentales, depender de componentes críticos de un adversario es una gran vulnerabilidad estratégica. Los productores occidentales de drones enfrentan sanciones y restricciones de exportación chinas, al igual que Ucrania. En octubre de 2024, por ejemplo, China detuvo la venta de baterías para drones a Skydio, el mayor fabricante comercial de drones de Estados Unidos, debido a las ventas de la empresa a Taiwán. La prohibición frenó la capacidad de producción de Skydio, obligando a la empresa a usar baterías rusas hasta la primavera de 2025 y limitando así el suministro de drones estadounidenses disponibles para Ucrania. Pero no se trata solo de drones. El control de China sobre muchas cadenas de suministro críticas representa la misma, si no es que una mayor, vulnerabilidad estratégica en muchos sistemas de armas en todo Occidente. Por ejemplo, China casi monopoliza el refinado de tierras raras y la fabricación de imanes. Tan solo en Estados Unidos, 80.006 componentes en 1.908 sistemas de armas dependen de materiales controlados por Pekín. Este dominio permite a China usar las cadenas de suministro como arma, amenazando con frenar o retrasar la producción de activos clave como los aviones F-35 submarinos, clase Virginia, y misiles guiados de precisión mediante licencias y restricciones de exportación. Los nuevos controles chinos, introducidos en 2025 en respuesta a la guerra arancelaria del presidente Donald Trump, requieren licencias para las exportaciones. Incluso si tienen mínimas tierras raras chinas, bloquean eficazmente equipos extranjeros que usan tecnología o materiales chinos. Estos controles subieron precios de elementos clave como el galio, generando incertidumbre en la cadena de suministro y posibles paros para contratistas de defensa. Según Trent M. Menke, líder en la Unidad de Innovación de Defensa del Pentágono que autoriza drones militares, China podría detener la industria mundial de drones por un año. Este es un asunto de seguridad nacional, no solo para Estados Unidos, sino para todo Occidente. Como si eso no fuera lo suficientemente preocupante, las continuas interrupciones globales en la cadena de suministro, derivadas del bloqueo iraní del estrecho de Hormuz, solo han aumentado la incertidumbre en la cadena de suministro. Los precios del petróleo han subido de alrededor de $60 a $70 por el crudo Brent, de referencia a cerca de $100, provocando un aumento de la inflación en todo el mundo. Pero las interrupciones en el suministro de otros materiales críticos para la producción de defensa, como el aluminio, también significan que los precios están subiendo y que las interrupciones en el suministro son prácticamente inevitables. Todo esto resalta claramente la importancia de la soberanía, sobre todo en el suministro de materiales críticos. Al reducir en gran medida su dependencia del suministro de componentes para drones provenientes de China, Ucrania no solo está innovando, incrementa su resiliencia y capacidad para llevar la lucha a Rusia indefinidamente. Pronto veremos que Rusia puede hacer muy poco al respecto. Ahora, aunque Rusia puede ser incapaz de detener la innovación de Ucrania, tú sí puedes descubrir por qué. Aquí en el Show Militar no solo cubrimos las últimas noticias militares, también explicamos por qué son importantes. Suscríbete al canal para que nunca te lo pierdas. No te equivoques, el modesto dron de ataque FPV de $500 es un componente fundamental de la resistencia continua de Ucrania. Los sistemas de alta gama como el sistema de defensa aérea Patriot MIM-104 de Estados Unidos suelen acaparar titulares, pero estas armas baratas y efectivas han cambiado realmente la guerra moderna. Y, en teoría, no debería ser así. Sobre el papel, en prácticamente cualquier medida que se te ocurra, Rusia domina a Ucrania, ya sea por el tamaño de su población, su fuerza aérea o su marina, o su potencial de manufactura. El enorme tamaño de Rusia comparado con Ucrania debería haber significado una victoria decisiva para Rusia a estas alturas, pero eso no ha pasado, ni de lejos. Y el humilde dron FPV de $500 es una gran parte del éxito continuo de Ucrania pese a llevarlas de perder.
Según el mayor Robert Brovdy, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, más del 90% de las bajas rusas ahora son causadas por drones ucranianos. No solo se refiere al personal, los drones de $500 también han destruido grandes cantidades de las posesiones más valiosas de Rusia, ya sean los sistemas de defensa aérea S-400 Triumph, que valen $1.200 millones cada uno, tanques T-90M, que cuestan $4.5 millones cada uno, o aviones de alerta temprana y control Beriev A-50 Mainstay, que valen $300 millones cada uno. Bombarderos estratégicos Tupolev Tu-22M3 Backfire, que valen $100 millones cada uno, o drones de reconocimiento de alta gama SCAT 450M, que valen $400.000 cada uno. Ninguno está a salvo ante estos mini asesinos. Quizás lo más importante es que los drones de $500 de Ucrania han nivelado el campo de juego en lo que respecta, posiblemente, a la mayor desventaja de Ucrania en la guerra, la escasez de personal. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, Ucrania se encontró superada tanto en cantidad de proyectiles de artillería como en personal. Los soldados en el frente modificaron drones chinos baratos y los usaron como bombarderos improvisados, lo que fue una innovación clave. Como recuerda Ignat Buyakin, fundador de drones de defensa ucranianos, el país fue salvado por drones de $500, y eso no es ninguna exageración. Decenas de miles de equipos y cientos de miles de soldados rusos han sido alcanzados y sacados de combate por drones FPV ucranianos. Con el avance de la guerra, ambos bandos no pueden ignorar el efecto multiplicador que logran estas armas baratas al inutilizar sistemas que cuestan muchísimas veces más. Los drones FPV comenzaron como cámaras voladoras. Hoy en día, también son sistemas de ataque precisos, rápidos y maniobrables controlados por el operador usando gafas de realidad virtual que crean el efecto de estar en la cabina del dron. Este sistema de control permite al piloto hacer maniobras muy complejas, persiguiendo objetivos o volando a sitios difíciles como entradas de búnkeres o entre el chasis y torreta de un tanque T-90M. Su efectividad en batalla es incuestionable y su relación costo-beneficio para eliminar objetivos es irresistible. Por eso Ucrania y Rusia han aumentado la producción a niveles industriales. Después de quedarse atrás durante la mayor parte de 2023 y 2024, Rusia parece haberse puesto al día durante el último año, al menos en términos de producción. Si las estimaciones actuales son precisas, la producción actual de Rusia, de alrededor de 19.000 drones FPV por día o poco menos de 7 millones por año, probablemente esté más o menos al nivel de la de Ucrania en este momento. Así que ahora la carrera ha comenzado. En ambos lados de las líneas del frente, ambos combatientes buscan aumentar la cantidad y la potencia de sus sistemas de drones. Como puedes imaginar, por la importancia de estos sistemas en batalla, interrumpir el suministro de componentes para drones es un riesgo inaceptable. Por eso, que Ucrania pueda fabricar drones sin componentes chinos es un avance clave, no solo para ellos, sino para todo Occidente. Como explicó Brovdy, dado el riesgo de obtener componentes de China, que no es amigable con nosotros, la tarea principal es producirlos en Ucrania. Agrega que la fortaleza del fabricante ucraniano radica en que la sustitución de importaciones ya se ha llevado a cabo. Ahora, la innovación ucraniana no se limita solo a motores y placas de circuito. Los ingenieros y desarrolladores ucranianos están trabajando arduamente para intentar localizar en Ucrania todo el proceso de fabricación de drones. Eso les daría soberanía total sobre los drones, algo que actualmente solo China puede afirmar con confianza. Según Buyakin, cuando los drones de defensa ucranianos comenzaron su producción en 2023, todos los componentes eran chinos. En menos de un año, la producción de armazones de carbono y antenas ya se había localizado. Actualmente, la empresa produce hasta 15.000 antenas por día, lo que subraya la magnitud de la localización y la experiencia acumulada, pero aún no habían terminado. Para 2025, la empresa había ampliado la producción para incluir controladores de vuelo, reguladores de velocidad, módems de radio y sistemas de transmisión de video. Ahora todos sus componentes se fabrican en Ucrania, excepto las cámaras. Incluso así, Buyakin dice que la tecnología para la producción de cámaras de drones FPV ya existe en Europa. Sin embargo, hasta la fecha, la empresa las ha estado comprando a otra compañía ucraniana que las fabrica con piezas europeas. Aún así, esta localización gradual y constante de la producción es un claro ejemplo de cómo Ucrania está convirtiendo los desafíos en oportunidades y construyendo su independencia tecnológica paso a paso. Eso podría ser crucial en la guerra.
Cuanto más pueda Ucrania producir sus propios requerimientos de defensa, más independiente y en última instancia, más soberana se vuelve Ucrania. Eso no es solo una ventaja táctica. La soberanía en defensa podría darle a Ucrania un poder de negociación decisivo si llegan negociaciones de paz serias para terminar el conflicto. Como lo dice el coronel Pablo Polisa, subdirector de la oficina del presidente de Ucrania y asesor militar, si importamos, significa dependencia. Y cualquier dependencia significa una posición más débil. Eso incluye la dependencia de los socios. Cuando se trata de drones de bajo costo y altamente escalables, ya es probable que sea Ucrania quien esté ayudando a Estados Unidos y no al revés, y que siga siendo así por algún tiempo. Como reconoció Stacey Petitjohn, directora del programa de defensa en CNAS, Estados Unidos está realmente atrasado. Cada uno de los drones aquí es inferior en calidad y cuesta más que los drones de DJI. No tenemos la base industrial que pueda producir esos en este momento. Ucrania puede contar con algo de apoyo con drones por parte de sus socios europeos, con compromisos y empresas conjuntas de producción en aumento. Pero no está claro si estos socios podrán igualar a los drones chinos o ucranianos en cuanto a costo y si podrán aumentar la producción al volumen que Ucrania requiere. Según el primer viceministro de Defensa de Ucrania, Iván Havrilyuk, Ucrania ya produce hasta 200.000 drones FPV al mes y debe reponer continuamente su flota. Pero según el ministro de Defensa, Denis Shmyhal, Ucrania necesita producir el doble de esa cantidad, 400.000 sistemas no tripulados al mes, para competir con Rusia. Eso se debe a que Ucrania pierde alrededor de 10.000 drones al mes, y se estima que se necesitan 34 drones FPV para lograr una baja exitosa, lo que resalta la magnitud de lo que se requiere de manera continua. También está el incómodo hecho de que, como en Ucrania, los drones europeos o estadounidenses casi seguro tienen muchos componentes chinos. Por lo tanto, son igual de susceptibles a interrupciones en el suministro y controles de exportación chinos. De hecho, el dominio chino en el mercado de componentes para drones es tan profundo que es debatible si siquiera es posible producir un dron completamente no chino. Por ejemplo, aunque la industria de defensa ucraniana fabrica armazones de carbono para drones, el material suele venir de China por ser mucho más barato. Las baterías que alimentan los drones también siguen siendo en gran parte producidas en China, que, como hemos mencionado, domina las cadenas de suministro de materiales para baterías como el litio y los metales de tierras raras. Y toda la industria de drones a nivel mundial todavía depende de un conjunto limitado de importaciones críticas, incluyendo sales de litio, imanes de neodimio, chips de navegación y sensores térmicos, donde China tiene un control efectivo sobre el suministro. Según el Consejo Ucraniano de la Industria de Defensa, una asociación comercial de fabricantes locales de armas, solo el 5% de sus empresas miembros, incluyendo muchas de las más grandes del país, afirmaron no usar componentes fabricados en China. En comparación, el 28% de las empresas miembros reportaron no usar componentes fabricados en Taiwán y el 40% reportaron no usar componentes fabricados en Estados Unidos. Aún así, para Ucrania, está en juego demasiado como para dejar una vulnerabilidad estratégica tan evidente sin atender. Dada la importancia existencial de los drones FPV para el ejército ucraniano, las cadenas de suministro vulnerables de componentes críticos son impensables. La mejor forma de mitigar el riesgo es localizando la mayor parte posible del suministro y diversificando las fuentes restantes. Eso es justo lo que Ucrania hace para enfrentar el problema, ya con éxito considerable. Hasta hace poco, en 2024, la mayoría de los drones ucranianos se ensamblaban casi completamente con componentes chinos. Para finales de 2025, la proporción de piezas chinas en drones ucranianos bajó a cerca del 38%, según el Consejo Ucraniano de la Industria de Defensa y el Snake Island Institute. Esa dinámica destaca la innovación, el esfuerzo y la inversión en la producción nacional ucraniana de componentes para drones. Los socios de Ucrania lo están tomando en serio. Muchos están tomando medidas para reducir su dependencia de China y trasladando cadenas de suministro a países aliados cuando pueden. La Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea busca reducir la dependencia de importaciones y fortalecer su capacidad de extracción y procesamiento. Como en muchos otros campos, los socios de Ucrania aprovechan los beneficios de su ingenio al localizar la producción de drones.
Mientras tanto, en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin observa ansioso. Básicamente, no puede hacer nada para detener la creciente soberanía defensiva de Ucrania. Cada vez más de sus valiosos sistemas son destruidos por drones ucranianos de $500, y el poco control indirecto que tenía, a través de China, sobre los volúmenes de producción se erosiona constantemente. Más preocupante para Vladimir Putin es que sus líneas de ensamblaje de drones FPV dependen de componentes de China tanto como las de los demás, si no es que más. Por ahora, la alianza estratégica de Rusia con China le brinda protección ante la mayoría de los riesgos estratégicos gracias a lagunas legales y acuerdos encubiertos. Pero si algo llegara a salir mal con ese acuerdo, la producción de drones de Rusia estaría en serios problemas, y Ucrania ya lleva una gran ventaja en corregir esa vulnerabilidad tan evidente. Y hablando de rusos en serios problemas, mira este video sobre cómo el ejército ruso está a punto de colapsar. Gracias por vernos.